Radio 4G. Radio 4G. Toda la radio que soñaste en un clic. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hablar de profecías en pleno siglo XXI les puede sonar a algunos pues algo trasnochado, un tema milenarista, ¿no? Pero, dejando a un lado algunos nombres famosos como Nostradamus, existen muchas personas anónimas para el gran público que han plasmado en el papel sus predicciones y vaticinios sobre lo que supuestamente nos espera a lo largo de este siglo. Y la verdad es que, con el mayor de los escepticismos, uno se acerca a estos textos y no puede dejar de sorprenderse, de quedarse perplejo al ver que algunos de ellos han acertado dramáticamente con lo que posteriormente ha sucedido. Casualidad o no, lo peor de todo es que en sus escritos narran profecías que aún están por llegar. Para abordar este inquietante tema a lo largo del programa y especialmente en el filandón, contaremos como invitado con José María Sánchez de Toca, estudioso del tema y autor, entre otros ensayos históricos, de Los profetas del bosque y Los profetas de la piel de toro. ¿Pero habrá más? Con el zurrón del caminante pasearemos por un enclave navarro donde se levanta la hermosa ermita de Santa María de Unate, un lugar especial con una muy posible vinculación a la Orden del Temple. Entraremos también en la Biblioteca de Alejandría para hablar con Miguel Pedrero sobre la publicación de su reciente libro, Nos vemos en el cielo. Además, contactaremos con Jorge Sánchez Lamadrid, autor del documental Documento OVNI, a fin de conocer también otro tipo de profecías. Y terminaremos la edición de hoy con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. También podéis hacerlo en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros y el hashtag de esta noche es #profecías. Y otra opción es a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. Y ya sin más demora, nos subimos de nuevo a nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a conocer los designios que nos trae el futuro. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las profecías nunca vaticinan nada positivo? Guerras, cambios cósmicos, catástrofes naturales, el fin de la civilización, invasiones extraterrestres, asesinatos... En fin, afortunadamente, la casi totalidad de los vaticinios no llegan a producirse, sobre todo los que tienen fecha de caducidad. Sin embargo, no por ello dejan de llamar nuestra atención. Y hasta, en ocasiones, nos producen cierta inquietud. Y es que las profecías, a pesar de no cumplirse, son capaces de hacernos pensar
en la remota posibilidad de su acierto, o si el rumbo que está tomando la humanidad con sus acciones es el adecuado. Adivinar el futuro, anticiparse al presente y conocer lo que va a venir ha sido, desde tiempos remotos, un tema tremendamente sugestivo para el ser humano. Tal vez por ello siguen produciéndose nuevas profecías, algunas por revelaciones de la voluntad divina o desde el más allá, otras por sueños de carácter profético. Incluso existen las realizadas por personas totalmente anónimas que son capaces de ver en momentos de trance retazos de nuestro futuro. Y es que, de vez en cuando, ocurre lo impensable, lo ilógico, tal vez lo luminoso, y en algunas de estas predicciones terminan por hacerse realidad. Un ejemplo lo tenemos en la actualidad, cuando las redes sociales retoman las profecías de Baba Ganga, en las que se había hablado de una invasión musulmana a Europa para finales del 2016, año en el que coincidiría una gran guerra islámica. El caso es que la vidente, antes de fallecer a los 85 años, ya predijo los atentados del 11 de septiembre de 2001 o el tsunami del Océano Índico en 2004. Esta noche, en la escóbula de la brújula y junto a nuestro invitado, trataremos de conocer el fenómeno de las predicciones y las profecías que aún están por llegar. ¿Te lo vas a perder? La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Bueno, buenas. Veremos si son buenas. Bueno, vamos a ver. Está predicho. Mientras no digamos fechas. Sí, ese es el gran problema de muchas de las predicciones, ¿no? Para mí es clave. Si hay una serie de conclusiones que hay que sacar el tema de las profecías. Fíjate, te estoy sacando una conclusión en el primer minuto, ¿no? Es que... Bueno, ya la sacas en tu libro, ¿eh? Sí. Cuando yo recuerdo en las profecías del tercer milenio. Exacto, sí. Que publicaste con Aguilar, ahí ya claramente empezabas así el libro. Me desfogaba, sí, un poquillo ahí. Sí, la verdad que no ha cambiado mucho, salvo pues eso, que muchas de las profecías que ya se vaticinaban pues han fracasado estrepitosamente. Esa conclusión que te decía al principio es que normalmente los hechos antes o después acaecerán. Es decir, aquellos que anuncian cataclismos, guerras, conflictos, crisis financieras, claro que sí. Los hechos son ciertos, las fechas son inciertas. Cuando alguien se atreve a dar una fecha, por la razón que sea, hay una especie de mecanismo extraño y oculto, siempre son fechas erróneas, porque normalmente los videntes, los que tienen sueños premonitorios, los que canalizan mensajes, los que han tenido apariciones marianas, en fin, los que han recibido mensajes por distintas vías, tanto ortodoxas como heterodoxas, ven retazos del futuro. Esos retazos del futuro son normalmente acontecimientos trágicos. ¿Por qué? Porque parece que eso se graba más en la memoria, tanto en el inconsciente individual como en el inconsciente colectivo. Pero no saben determinar una fecha. A veces ven algún número, a veces ven alguna ráfaga de algo a nivel geográfico que puede determinar el lugar, incluso el tiempo. Pero casi siempre suelen fallar. Ese es el gran error. Y a veces pensamos que porque se equivocan en fechas, todo lo demás también es falso. Claro. O sea, el caso de Edgar Cayce, ¿no? Que dio alguna que otra fecha, no acertó y luego piensa que todo lo demás es falso. Pero incluso en muchos de estos casos los propios profetas no dan las fechas, es todo el séquito que tienen alrededor, incluso que ya terminan por, si él por ejemplo dice, pues no sé, se llevarán corbatas de cuero, ¿no? Por decir algo, sí. Dice, no, pues esto tiene que ser de los años 80, por decir algo, ¿no?
Entonces, muchas veces es la propia gente que está alrededor la que termina por poner fechas Sí, determinadas. no, está claro, porque si es un profeta como Dios manda, nunca mejor dicho, no debería dar fechas porque es muy raro que le digan una fecha. Y aparte, aunque le digan una fecha, le pueden estar engañando. Esas entidades de las que está recibiendo algún tipo de comunicación. Tú has citado a Baba Vanga. Esta mujer era desconocida prácticamente hace unos años. Es decir, ahora esta noticia que tú has dado ha salido hace un par de horas en internet. Yo ya la conocía de hace tiempo. Bueno, la llamaba la vidente búlgara, mal llamada vidente búlgara, porque es de Macedonia. Claro, ¿no? es de Macedonia. Lo para bueno, en aquella época cuando ya nace había una serie de conflictos entre Serbia, Bulgaria y tal, pero realmente es de Macedonia. Esta mujer pronosticó muchísimas cosas y muchas de las cosas que pronosticó se ha equivocado radicalmente. Luego comentaremos si quieres en la tertulia. Lo que pasa es que bueno, hay una fecha determinada que ella hablaba de un conflicto que por otra parte es muy común en muchísimos profetas, un conflicto entre Oriente y Occidente, un conflicto entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Claro. Luego hay que poner fechas. También Nostradamus, los distintos Nostradamus, cuando me refiero a los distintos Nostradamus, son las distintas interpretaciones que se ha dado Nostradamus, cada uno aporta una fecha, ¿no? Tanto en las cuartetas como en las quintillas, etcétera. Entonces, ese es el gran error muchas veces que se comete. O bien porque el profeta de turno ha dado una fecha, que lo hay, otras veces porque da una interpretación genérica y luego los intérpretes, los exégetas, quieren dar una fecha. Por ejemplo, yo qué sé, San Vicente Ferrer, por poner un ejemplo, fíjate, del siglo XV. Él hablaba de que el fin de los tiempos iba a llegar cuando los hombres vistieran como mujeres y las mujeres vistieran como hombres. Bueno, pues el fin del mundo ya tendría que ha llegado. Pues, por ejemplo, la etapa hippie de los años 60 ya hubiera sido un buen momento. Entonces, claro, tú puedes interpretar esa profecía como te dé la gana, ¿eh? Para él era el final de los tiempos y, claro, en el momento que él lo dice, en el siglo XV, era muy llamativo. Ya, ¿cómo va a vestir un hombre como una mujer? Esto es una especie de aberración, ¿no? Si eso ocurre es que algo está pasando y por lo tanto Dios nos va a castigar. Bueno, pues lo que dijo en su momento, esto es muy habitual desde hace ya más de medio siglo y no pasa nada. Es decir, no es un síntoma claro de que vaya a ser el final de los tiempos. Y esa es otra. Es decir, ¿a qué entendemos por final de los tiempos? O final de un tipo de ¿Qué civilización, entendemos ¿no? por el fin del mundo? El fin de nuestra cultura, de nuestra sociedad, el fin del planeta. Es decir, ¿qué entendemos por las distintas venidas de los mesías, ¿no? El Mesías, el Kalki, el Maitreya, Sí. es decir, el Mahdi. ¿Qué entendemos por eso? Y luego los distintos nombres que se están dando en todas las culturas y todas las civilizaciones, no lo olvidemos. Para el Islam, cuando habla del Apocalipsis, el Apocalipsis sería un término más cristiano, ellos hablan de la hora. Cuando los judíos hablan de estos tiempos finales, hablan del Armagedón. El Ragnarok, famoso de las sagas nórdicas, ¿no? El holocausto nuclear para la ciencia. Y nosotros, en plan más popular, diríamos que estamos jodidos. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que nos están diciendo por activa y por pasiva es que algo está pasando, y en gran parte por actividad humana, que va a generar unas consecuencias. Pero esas consecuencias pueden ser perspectivas científicas. Es decir, no hace falta que sea un iluminado, un vidente el que nos lo diga. Es decir, sabemos perfectamente lo que puede ocurrir si seguimos así. El cambio climático es una de las consecuencias claras y más cosas en las que nos podemos enfrentar, ese conflicto entre Oriente y Occidente, entre distintas religiones. Lo que pasa es que hay videntes que te dicen cosas más claras o te la dicen más truculentas y a veces te dan unas fechas. Y luego, si quieres de fechas, ya te diré, o sea, todas las que han fallado, fíjate, fallaron de 1999 con el famoso eclipse solar, fallaron en el 2000, que hubo cantidad de libros diciendo que el 2000 ya era el último año, y por último el 2012. Ya del 2012 no nos escapábamos y nos hemos escapado. Así que nos queda muchísimo. Para los agoreros, para los timoratos, para los que quieran asustarse, que no se preocupe, que vamos a dar más fechas donde va a ocurrir el fin del mundo. Es decir, como diría Carlos Canales y yo, las fechas en las que no va a ocurrir el fin del mundo. Bueno, te has lanzado, Jesús, te has lanzado. Es que es un tema que me gusta. Ya. Muy buenas noches, don Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. ¿Qué tal, maese? Bueno, en el mundillo de... Antes estamos aludiendo a esas noticias que han salido de Baba Vanga. Pero bueno, si antes miramos en los legajos, hoy en día con los periódicos e internet, vamos, las cosas vuelan al momento dentro de los medios de comunicación. Las noticias de Baba Vanga eran ya viejas hace ya unos cuantos años. Lo único que se han puesto ahora, digamos, alguien ha descubierto que es que se referían a lo que está sucediendo ahora, cuando hay gente incluso que dice, no, está profetizando en las cruzadas. O sea, profecía, digamos, regresiva de alguna manera. Hay profecías que se cumplen por su inmediatez y por su velocidad. Por ejemplo, te voy a dar un puñetazo y tal. Entonces es muy fácil que se produzca. Pero claro, todo el mundo es capaz de sus sueños sacar un sueño profético, porque si yo ahora me dedico a hacer un libro sobre las cosas que yo sueño, el mundo ya lleva destruido aproximadamente, pues desde hace como 30 años aproximadamente. No se puede extrapolar, digamos, la experiencia onírica a una lectura sobre lo que pueda pasar en el futuro, pero es que muchas veces lo hace. Pero el problema no es de quién lo hace, sino de quién se lo cree. Claro.
O sea, de quien está ahí pensando. Yo la primera vez que fui a sentir congoja fui a Garabandal. Y aquí seguimos vivos. O sea, francamente, creo que es revisar el porqué, este empeño que tenemos en querer que el mundo se termine de una puñetera vez. O sea, a mí me gustaría saberlo. Sí, pero también hay una variante, el por qué hay personas que están como obligadas a decir una serie de catástrofes que van a ocurrir si no se cambia antes de actitud. O sea, que una cosa es que tú te lo creas y otra es que hay personas que están como obligadas a hacer de profetas, que es un oficio bastante ingrato, por otra parte. Sí, sí, bueno, pero es que eso ya empezó en Sodoma y Gomorra, entonces digamos que hay una tradición de decir, como sigas por ese camino te vas a caer. Bueno, es que en de definitiva todas es maneras, eso. y cualquier vidente que se precie y que toma conexión con, por ejemplo, con la Virgen María, pues evidentemente tiene que decir algunos augurios. Pero dejar que siga presentando a los compañeros. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es, bueno, hoy en día lo vivimos, los vaticinios, este tipo de vaticinios incluso los vivimos con cierta incredulidad, pero a lo largo de la historia no ha sido así. Incluso en muchas ocasiones ya no solo depende del tiempo, sino del lugar donde se viva. Por supuesto, es que en las profecías, el entorno cultural es imposible separar de la profecía como tal, porque si no, no tiene sentido, son interpretaciones. Jesús ha dicho una cosa, y es verdad, somos grandes aficionados a las profecías, a las que no se van a cumplir. De hecho, dedicábamos todos los años un gran programa que se llamaba Profecías que no se cumplirán este año. Entonces, bueno, porque es que no se cumplen nunca. Claro, si yo digo, se va a morir Fidel Castro, ¿a qué acierto? No sé cuándo, pero voy a acertar seguro. Pues se morirá algún no día. des una fecha. De momento parece que se va a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, por porcentaje estadístico, si te vas a cosas próximas, es decir, si yo digo, se va a morir Fidel Castro y va a ganar el Real Madrid la Liga, tengo ciertas posibilidades de que ocurra, también de que no. Pero me van a hacer más caso si tengo éxito que si fracaso. Es decir, esto es lo interesante, es decir, a los profetas hay que creer en ellos, tiene que gustarte lo que van a contar, que por eso normalmente se les sigue solo cuando aciertan. Si tú coges los fallos, verás que son mucho más grandes que los aciertos, pero eso a nadie le importa. Luego, el otro elemento interesante que tiene que ver, que luego lo hablaremos seguro con nuestro invitado de hoy, es que el factor cultural es decisivo. Voy a poner un ejemplo sencillo que alguna vez hemos hablado aquí. Por ejemplo, Lucrecia de León, cuando hace sus profecías sobre una supuesta invasión islámica a España que la acarrean la caída en desgracia y la persecución por la Inquisición, bueno, por eso y por otras cosas que dice, a lo mejor no se refería al siglo XVI. Es decir, claro, no tiene por qué, pero es que ese tema era peligroso en el siglo XVI porque temían una relación entre los moriscos y los turcos. Es decir, pero si alguien dice que era una profecía del siglo XXI, sería perfectamente creíble. O sea, realmente las profecías no tienen un espacio temporal, porque el profeta no, o evidente no sabe de lo que está hablando exactamente. Él, como dice Jesús, vamos a imaginar que sean reales. Tiene flashes, tiene vivencias, que muchas veces encima por su educación, cultura o lugar no entiende. O interpreta de Claro, una manera. no entiende. Entonces, por eso dice, bueno, ¿por qué las profecías son tan poco claras? Porque es que no hay forma humana de aclararlas. De hecho, una cosita solo, sí. Alguien considerara para mí cuál es la profecía más clara española de los últimos tiempos, no es una profecía, es una proyección de perspectiva política, que es la que hace el conde Aranda sobre el nacimiento de Estados Unidos. Es que lo clava. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Es un profeta? No, simplemente está analizando la geoestrategia de la época y sabe perfectamente lo que va a ocurrir, porque lo que no es tonto. Entonces, y acertó. Claro, pero luego viene además la profecía a posteriori. Porque nosotros ahora mismo podemos extrapolar seguramente que el resultado de las próximas elecciones, si el día 21 sale lo que salga, a lo mejor lo dijo ya Nostradamus. Fíjate, por ejemplo, cuando Claro. Tocqueville en La democracia en América, 1815, escribe una nota en la que dice: hay algo en el destino que parece empujar a Estados Unidos y Rusia al dominio del mundo. Pues sí. Es decir, es muy brillante desde el punto de vista del análisis político, pero no es una profecía. Sin embargo, es mucho más preciso y técnico que cualquier profeta. Porque no está diciendo, cuando se vean a las nubes en la noche oscura, está diciendo claramente, Claro, Estados Unidos y Rusia, es decir, está hablando con claridad. Pero es que eso no es una prospectiva. profecía, Claro, es una previsión. Claro, pero es que las previsiones a veces son mucho más correctas y mucho más eficaces y mucho más claras Claro. que las profecías. Porque además así tienen incluso determinación temporal. En tanto que la profecía es una cosa que te pasa por encima, o incluso, aunque hay profetas profesionales y llega la profecía de manera constante, notable. Y por ejemplo, Nostradamus era un verdadero experto en dar la vara con cuartetitas de todo lo que él veía. Pero dice, bueno, ¿ha acertado o no ha acertado? Bueno, es imposible si ha acertado o no, porque primero no tienen orden. Y segundo, todo el mundo se interpreta como quiera. Y tercero, son interpretables como uno quiere. Bueno, la conclusión es que al final es muy difícil encontrar profecías claras, simples, sencillas, que pueda entender todo el mundo. Y luego veremos, cuando toquemos el tema de los profetas más conocidos y de las profecías que más influyen, que la profecía en algunos casos es casi una profesión. O sea, es una profesión. O sea, una profesión además que, como ha dicho Jesús al principio, suele ser negativa.
suele ser negativa. Aunque casi todas, por lo menos en el ámbito cristiano nuestro, tienen un punto final muy positivo. Pero es que nuestro ámbito cristiano, aunque solo sea por la resurrección y la vida eterna, tiene un ámbito final muy positivo. Entonces, realmente, todas tienen tendencia a decir que tarde o temprano llegará una edad de oro en la que todos viviremos felices, después de machacarnos completamente. Bueno, quien conoce mucho todos estos temas es nuestro invitado, don José María Sánchez de Toca. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Bien hallado. Sánchez de Toca es, general brigada en la reserva y es doctor en historia, experto en cuestiones militares sobre las que ha publicado varios centenares de artículos y reseñas en revistas de defensa y libros como Tercios de España o El Gran Capitán, ambos publicados por EDAF. Pero a lo largo de su carrera ha desempeñado misiones tanto en África como en América y en Europa. Y en su estancia en estos países centroeuropeos tuvo la ocasión de ahondar en el estudio sobre profecías y vaticinios, según la tradición popular, que se centraban en el destino del viejo continente, ¿no? Fruto de estas investigaciones es el excelente libro Los profetas del bosque, y más tarde publicó Los profetas de la piel de toro, donde abarca los augurios de santos, místicos y visionarios referidos a España y Portugal a lo largo de los 2 últimos milenios, ¿no? ¿Cómo empezó a interesarte esta temática? Bueno, la temática salió a buscarme a mí, ¿eh? Fue a tu encuentro. Sí. Yo me ocupaba de buscar escenarios de guerra, porque ahora lo hemos olvidado, pero entonces todos estábamos persuadidos de que habría tercera guerra mundial. Lo que no sabíamos era cuándo, ni cómo, pero que la habría, estábamos seguros. Entonces, mi cometido en esta vida era tratar de averiguar aproximadamente el cuándo y el cómo. Y para eso se buscan escenarios, que es la palabra inglesa para libreto, que es el curso de acontecimientos que puede determinar esto. Entonces, los escenarios muchas veces están impresos y publicados y conocidos. En América había incluso una organización, la RAND, especialista en publicar escenarios, en hacer escenarios. Pero la sorpresa mía fue cuando de Europa Central nos enviaron los agentes una cantidad muy respetable de libros y revistas y publicaciones que trataban tradiciones muy antiguas de Centro Europa. Eran fascinantes porque eran muy coherentes entre sí, las cosas las decían de forma distinta, pero el núcleo era muy, muy coherente. Eran 3 grandes acontecimientos bélicos para el siglo XX, definido sobre todo por los ferrocarriles y por el paso del Zeppelin, ¿no? Como señal de que se abría la época de estos 3. De todo el volumen de información que recogimos, 1/3 más o menos se podía decir que había pasado ya. Era la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y quedan 2/3 de predicciones que afortunadamente no habían pasado, y quiera Dios que no pasen nunca, ¿no? Entonces ese fue el comienzo de mi interés por aquello. Lo traduje, lo machaqué, lo organicé y me pareció interesante darlo a conocer. Cuando lo di a conocer, un jesuita de San Sebastián, Manuel María Echarte, me dijo que esperaba con ansia Los profetas de la piel de toro. Y entonces me puse a trabajar en lo otro y también agoté el tema entonces, porque inmediatamente después de acabado el libro de Los profetas de la piel de toro, empezaron a aparecer una serie de místicos en España muy importantes, porque en España no ha habido, como en otros países, una tradición profética. Tanto en Rusia o en Centro Europa, en Inglaterra, en Francia. En Francia tienen 400 profetas sobre el gran monarca. Pero en España no había tal cosa. Pienso yo que no había tal cosa porque no era necesaria. Aquí la Iglesia española había sido muy fiel a la fe. No había traicionado nunca, ni en los peores momentos. Entonces, si hay unos ministros de la Iglesia que dicen lo que tienen que decir, el cielo no tiene por qué poner suplementos. ¿No? Pero a partir del año 2000 y pico es como si se hubiera abierto
la promoción, ¿verdad? Como de rebajas. Entonces, es una cosa muy importante lo que ha pasado. Y eso no está recogido en mis libros y quería hablar de ello. Otra cosa que no recogí, y ya termino porque me están haciendo señales. No, para nada. Sigue. Sí, tenemos todavía hora y media de programa. Son los rusos. Los rusos no los toqué entonces. Yo no sé ruso. He leído mucho ruso, pero no sé ruso. Entonces, hay unas profecías muy importantes desde un punto de vista muy peculiar, el de la otra mitad, el de la otra gran potencia, ¿verdad? Muy interesante. Y por último, una cosa que me ha pasado desde que me llamó Jesús para decirme de este programa de profecías, es que al releer mis libros se me han abierto los ojos a un montón de cosas que me había saltado. Habéis hablado de la invasión que se está produciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, está predicha, empezando por San Metodio. A San Metodio lo mató Diocleciano el 312, o sea, y lo tiene escrito, ¿no? San Isidoro. Y bueno, que esto es una caja de sorpresas y un esfuerzo inagotable. También quería decir que cuando antes hemos hablado de profecías, hasta que se ha hecho esa distinción tan clara entre predicción o vaticinio y lo que es profecía, que es el hombre que habla porque Dios le hace hablar así. ¿Y cuál es la función de la profecía? Pues en mi opinión, la función de la profecía es, en primer lugar, es una señal de tráfico. Es en la antigua comarcal 101 entre Almazán y Ágreda, era una recta en la meseta, una recta impresionante, que en un momento dado hacía un giro de 90 grados a la derecha y 100 metros después otro de 90 grados a la izquierda. Era para matarse. Y entonces estaba avisado perfectamente, había 3 o 4 señales. Si atendías a las señales no pasaba nada, pero claro, eran señales estremecedoras. No ponía punto negro, pero estaban todas las señales acumulables, pues 3 o 4 había seguidas, ¿verdad? Y yo creo que son señales de aviso. Mira, hijo, deja las tijeras que te vas a pinchar, te vas a hacer daño. No te asomes, que no te pongas a la ventana. Ese tipo de cosas. Otra es, los antiguos y de los padres decían que las profecías son de consolaciones, son consuelos. O sea, lo estamos pasando muy mal, pero lo pasaremos bien. Pensaba que ibas a decir, pero todavía lo pasaremos peor. Eso es la ley de Murphy, es otra cosa. Cuidado, Tanto como que lo que nos llega creo que es bastante catastrófico. Bueno, ese es otro tema. Que luego entraremos en ello. Sí. En mi opinión es para dar esperanza, ¿verdad? Hay que dar esperanza porque cuando las cosas vienen muy mal dadas, el que no es muy fuerte se derrumba. Entonces, ahí se deriva una obligación de sostener y de ayudar, pero también la profecía ayuda. Lo estoy pasando mal, pero esto se va a corregir. José María, en el libro por el que te conocimos ya hace años, estamos hablando de un libro del 2004, sí. Los profetas del bosque, que haces ahí pues eso, un exhaustivo análisis de todos aquellos profetas, la mayoría desconocidos, ¿no? Me acuerdo de Irmayer y compañía, donde recoges pues lo que son distintos acontecimientos sociales, políticos, incluso cósmicos, y lo bueno es que lo organizas respecto a 3 grandes acontecimientos mundiales. Los 2 primeros parecen evidentes, y tú así lo señalas, que sería la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de todo referido al siglo XX y siglo XXI. Es decir, todo lo demás ya se ha cumplido y hay muchas cosas que has cumplido, ¿no? Desde la Guerra de los 100 años o hasta derrocamientos de distintos monarcas. Pero dentro de ese lapso bastante amplio, que es el siglo XX, de alguna forma lo que nos está tocando vivir, y el siglo XXI, tú lo centrabas en esos 3 grandes acontecimientos mundiales. Los 2 primeros, y tú lo señalas, que distintos profetas hablaban de ello y cómo se había ido cumpliendo. Pero ese tercer acontecimiento mundial, ese que todavía no se ha cumplido porque las señales son como demasiado evidentes y no hay ninguna que sea evidente, es lo que de alguna forma te pone en alerta, ¿no? Luego entraremos en detalles con distintos elementos de ese tercer acontecimiento, porque parece que estaríamos un poco en ese preludio del tercer acontecimiento mundial. Sobre todo basado en los vaticinios centroeuropeos, luego me imagino que también los de la piel de toro, nuestros profetas hispanos, también incidirían en lo mismo. Pero desde tu punto de vista, dentro de ese preludio, dentro de esos indicios, de ese supuesto, ¿no? Al final posiblemente la humanidad cambie y no estemos abocados a ese tercer acontecimiento. Pero ¿cuál sería ese preludio en el que estaremos viviendo ahora? ¿Crisis económica? ¿Esta crisis a nivel global? ¿El cambio climático? ¿El problema de los yihadistas? ¿Tú ves algún preludio ahora mismo?
Bueno, ahora mismo, ya que hablas, estamos viviendo la eclosión simultánea de los frutos de una serie de decisiones miopes y mezquinas tomadas tiempo atrás por grupos de poder, en mi opinión, distintos. No han sido. Sí, sí, sí. Esto es para que se note que estamos en directo. Están superponiéndose una serie de crisis en las cuales un incidente muy pequeñito puede servir de detonador para que esa crisis estalle y a continuación estallen las demás, ¿no? Haciendo un apunte, así a vuela pluma, yo estoy muy separado de todo género de información reservada, pero la crisis del dólar. Los americanos están haciendo durante muchos meses 86.400 millones de dólares como quien hace fotocopias, con el agravante de que no las hace el Estado norteamericano, no las hace la Federación, las hace el Banco Federal de la Reserva, que son 6 tíos. Perdón. En segundo lugar, tenemos guerra abierta en Europa. Estamos en tregua entre Rusia y Ucrania, pero ha habido guerra abierta, ha habido muertos y se ha acumulado, y eso es como un condensador. Cuanta más carga le echas a una de las placas, pues más carga acumula la otra y más fácil es que el condensador se perfore con una chispa. China, tal vez, porque ahí quién sabe qué, ¿verdad? Tal vez esté a punto de explotar. Tienen 10.000 motines al año. Han estado ahorrando dólares, que claro, cada dólar que se imprime es un poquito que baja el valor de sus ahorritos. Luego, a unos listillos de Occidente, que no nombraré porque no me constan, pero vamos, occidentales eran seguro, pues han alterado todo el norte de África, que tenía una serie de dictadores muy a gusto y muy bien, y han alborotado el Oriente Medio, han destruido Siria. Hoy también me he encontrado con una profecía antigua que decía que Siria es la clave, que de Siria se deriva la paz o la guerra en el mundo. Algo que no he leído modernamente, pero que dijo alguien en el siglo XVIII. Creo que Baba Vanga también dice que sería XVII. Hay un... Sí. Bueno, luego lo podríamos comentar, pero bueno, cuando acabes casi, porque es un tema sobre esto. Bueno, total. Y ahí está Netanyahu, que está el cuerpo extraño con el dedo en el gatillo. Y dispuesto a mandar, Dios no lo quiera, ¿verdad? O sea, otro. Y Turquía chantajea a Europa enviándonos millones de tíos en edad militar, fanáticos, de los que después de haber mandado las brigadas internacionales a Siria para desestabilizar aquello, ahora los sirios los envían para acá y lo gradúa Turquía, que es la que maneja el dinero y la que se compra el petróleo. O sea que el pronóstico es malo, la situación es mala. Hay una cosa muy buena que ha pasado, el año de la misericordia. En mi opinión, eso va a frenar los planes de los malos, ¿verdad? Quienes quiera que sean, que no sé quiénes son, pero los hay. Entonces, eso frenará. Pero el daño a la tierra, a la madre tierra, ha sido tan grave. La perforación de la capa de ozono está dejando pasar un montón de radiación, que claro, eso se traduce en calor para la corteza, el calor en dilatación, la dilatación en frotes, los frotes en terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones. Hace años ya la ONU dijo que estábamos sufriendo un 15% anual acumulativo de catástrofes. Cada año había un 15% más de catástrofe anual acumulativo. O sea, eso es así, es una curva de esas que se empinan de un modo horrible, ¿no? Entonces, lo que el sentido común indica es que estamos en un cruce de caminos peligroso, estamos andando un hielo cada vez más fino. Y yo creo que esa percepción no la tengo yo solamente por mi formación personal, sino la percibo en gente corriente, en un fontanero de pueblo, me lo dice, en una señora en un rosario, esa percepción de que andamos por
eso, por hielo cada vez más delgado, ¿no? O sea, que estamos desoyendo las señales de tráfico. Y creo que sí. De todas maneras, ¿cuál es la finalidad, digamos, esa función final que puede tener una profecía? ¿Es la de que se cumpla realmente? No, yo creo que no. Es mi opinión, ¿verdad? Porque no soy teólogo y no entiendo. Lo que he pensado yo sobre esto es que no se cumpla. Es más, cuando Jesús ha hablado de los 3 grandes acontecimientos, las 3 grandes guerras mundiales que se esperaban para el siglo XX, porque además se esperaban para el siglo XX. Sí. Oscar Spengler, por ejemplo, la Catedral de Occidente, hablaba de esas 3 guerras. Hablaba ya para 20 años, ¿no? Spengler, sí. Pues yo creo que la segunda hubiera sido posible evitarla. Es decir, los comienzos de la Primera Guerra Mundial claman al cielo, ¿verdad? Como aquellos frívolos mandaron a la guerra todo esto. Bueno, la desesperación de Rasputín, una figura que hay que sacar del lodo, ¿verdad? Porque el coro de enemigos que tiene es circular, nadie habla bien de él y resulta que su pecado fue haber querido evitar que Rusia entrara en la guerra y cuando entró, que Rusia la sacara, ¿verdad? Por eso el servicio secreto británico mandó la muerte de este hombre. Bueno, pues la desesperación de Rasputín está en sus libros. Se hubiera evitado muchísimo. Ustedes imagínense si Rusia no llega a entrar en la Primera Guerra Mundial. Pues hubiera habido una buena zarabanda entre alemanes, franceses e ingleses, que a lo mejor los ingleses habían salido, y desde luego no hubiera habido ni la cantidad de muertos, ni la entrada de Italia en la guerra, que aquello fue otro crimen contra el pueblo y contra las convicciones y los deseos de la nación italiana. La Segunda Guerra Mundial se hubiera podido evitar porque no hubiera habido un cabo lleno de rencores y que se odiaba a sí mismo y odiaba a su raza, porque ese era el entresijo del asunto. Claro, si hubiera muerto la Primera Guerra Mundial Hitler, no hubiera habido a lo mejor segunda. Claro, Y tuvo bastante no hubiera sentido tan vivamente el orgullo herido de yo lo que quiero decir es que buen cabo alemán. Seguro que va a estar de acuerdo conmigo. La Primera Guerra Mundial estalla por una cadena de errores demencial, pero estalla porque llevaban 40 años preparándose para una guerra mundial. La segunda sí podía haber sido evitada, estoy completamente de acuerdo. Pero el hecho de cómo estalla la primera se parece mucho a la situación que acaba de describir. Es muy parecida, es un montón de situaciones que de la manera más tonta te podía provocar un conflicto. O sea, cuando yo digo siempre decir que la casualidad existe de una manera que las conspiraciones no existen, sino que hay tantas que lo que pasa es que están entrecruzadas, siempre lo digo como una especie de broma y no es una broma. La Mano Negra Serbia es la organización más exitosa conspiranoica de la historia de la humanidad. O sea, un pringao paleto en Bosnia le pega un tiro a un tipo que no era nada y provoca el nacimiento de lo que ellos querían, el Reino Unido de los serbios y los yugoslavos del sur, Yugoslavia. Eso sí, destruyeron el mundo por el camino, pero lo lograron. Entonces, quiere decir que a veces alguien que busca algo tremendamente pequeño, absolutamente local y completamente insignificante, buscando lo suyo, la puede jorobar en el mundo entero. Y cuando tú tienes un montón de situaciones inconexas, el otro día vi en internet, me pareció muy interesante. No era una profecía, pero una explicación, un equivalente agrandado de cómo una cosa tan tonta como el Sarajevo puede producir en el mundo actual una guerra mundial. Le hablaba de las Islas Spratly, una cadena de islas que están enfrente de Vietnam, que tiene unas enormes bolsas de petróleo y que están rivalizadas entre Vietnam, Taiwán, China, Filipinas, todos los países vecinos. Los chinos han empezado a construir islas artificiales para intentar controlar las aguas territoriales, lo cual, como los americanos han decidido no abandonar en la declaración de principio de que eso tiene que ser pactado entre todos, puede producir un enfrentamiento en cualquier momento. Y pone un ejemplo que no tiene nada que ver. Y es que iniciara el conflicto fuera algo tan tonto como que hubiera incidente no entre chinos y americanos, sino entre vietnamitas y cualquier otro. Es decir, algo totalmente absurdo en el peor lugar del mundo y en el peor sitio. Y de repente todo se te estalla. Porque confluye con un montón de cosas que están dando la vuelta alrededor y que hace que luego no sea incontrolable. Todo el mundo sabe que la Primera Guerra Mundial la intentaron parar. La intentaron parar en las horas siguientes. Porque tanto ingleses como franceses como alemanes se dan cuenta que se habían metido en un lío monumental. Pero era mucho más costoso impedir ya la movilización y el traslado de tropas. Era mucho más complejo que continuar adelante. Hicieron todo seguir adelante en semejante locura. Es una cosa de verdad increíble. Y eso nos puede ocurrir en cualquier momento. Por eso esta situación es tan mala. La Segunda Guerra Mundial, en cambio, fue una... Fíjate qué barbaridad lo que voy a decir.
fue una guerra en la que se entró con tranquilidad. O sea, entró la gente en la segunda reunión como que no quiere la cosa. O sea, Alemania e Inglaterra declararon la guerra de Alemania, es decir, Francia e Inglaterra el 3 de septiembre, 3 días después de la invasión de Polonia. No hubo alteraciones, no pasó nada, y entraron en guerra para matarse de la manera más tranquila y normal. La primera fue una sorpresa total. Y a la cual la gente fue con alegría, que hay que jorobarse. De todas formas, bueno, hablaremos, esto ha sido una pequeña introducción, bueno, pequeña, ya no tan pequeña, pequeña. ya no tan pequeña, porque además se han tocado muchos de los puntos clave que luego en el filandón iremos desarrollando mucho más ampliamente, junto con todos esos profetas populares, con videntes, con santos, con beatos, con algún que otro personaje muy importante, como por ejemplo Ana Caterina Emmerich, o bueno, uno de los profetas que a mí más me sorprenden, ¿no? Stomberger. No, pero bueno, de todo ello hablaremos después en el filandón. Ahora vamos a dar el paso a una sección. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. Bueno, maese, haciendo ese paréntesis entre introducción y filandón, situamos un bello paseo por unas tierras a las cuales yo les tengo muchísimo cariño, como son las tierras navarras, para irnos hacia un enclave muy especial, un enclave que, bueno, pues que muchos evidentemente vinculan, diríamos una vinculación directa con la Orden del Temple, pero que bueno, que también eso habría mucho que hablar, ¿no? Habría mucho que hablar. Estamos hablando de Santa María de Unate. Bueno, de Santa María de Unate se ha escrito, se ha hablado, se ha dicho todo, incluso algo incorrecto, que es que está en el Camino de Santiago, que no está. Porque Oba nos queda un poquito al lado, pero no está exactamente en el Camino de Santiago. Está en medio de la nada, prácticamente. Está en medio de la nada, efectivamente. Claro. Pero de Santa María de Unate hay algunas cosas que no se han dicho. Algunas cosas que han visto otros. Quiero traer aquí a Víctor Pablo Alonso Bermejo, que fue el que me abrió a mí, digamos, el significado posible, porque todo es discutible y yo no voy a tratar de pontificar sobre esto, que es qué fue exactamente Eunate con sus 100 puertas. Porque aquí no vamos a entrar en el tema de por qué Nolcoz quizá esté otra de las puertas de las 100 que había en Eunate. ¿Tú crees que tuvo alguna vez 100 puertas? Bueno, siempre se ha hablado de ese asunto, pero es que posiblemente se está hablando de un tema simbólico, ya lo sabes tú. Tiene 33 arcos, eso sí, pero claro. 100 puertas lo dudo. Lo para que es verdad que en euskera, Eunate significa la de las 100 puertas. Significa efectivamente la de las 100 puertas. Sí. De todas maneras, vamos a ver, el detalle es pequeñito. No solo un detalle, sino varios detalles pequeñitos. Hay algo que nos vamos a encontrar en Eunate y que nos trae sobre algo que sucede alrededor de todo el camino, no de Santiago, sino del camino anterior al camino de Santiago, pero que coincide prácticamente en la ruta con parte del camino francés, que es el camino que a Sánchez Montaña, un arquitecto gallego, llama el camino Calesianus, que es aquel que nos lleva a Lucus Augusti, o sea, a Lugo, donde el oráculo profético estaba dedicado al dios Amón, el dios carnero, un dios que tiene origen egipcio, pero que fue asumido claramente por el mundo romano, el dios carnero. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Eunate? Pues que uno de los capiteles es un carnero. Con lo cual estamos ante una representación más que posible de que efectivamente estamos ante otro dios oracular, el dios Amón, llevado ya hasta la Edad Media de una manera absolutamente clara, pero que además el carnero no solamente es un dios oracular. El carnero, el dios Amón, es además Pan. Es una representación de Pan, una de las posibles representaciones de Pan o de Fauno. ¿Y qué nos encontramos justo encima del carnero? Pues en el dintel de la puerta nos encontramos a Pan, el auténtico Pan. O sea, que dentro de que es un templo cristiano y muy cristiano, con su Virgen y todas estas cuestiones, tiene una parte de pagano, tiene una parte de oracular,
tiene algo extraño, como si fuera una representación de algo que sucede en la Vía Láctea a nivel de tierra y que debió ser usado, según este investigador, como una especie de centro de sanación. Para él, que anduvieran allí los templarios es irrelevante. Lo que era relevante es que la gente iba en peregrinación por el Camino de Santiago y que se apartaba para llegar a Unate buscando la sanación espiritual, o sea, el perdón. No, y la de física alguna también, manera. porque parece ser que era un antiguo hospital de peregrinos, pero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Era sanjuanista, no era templaria. Por lo tanto, la gente se curaba allí. De hecho, se han enterrado gente y se han encontrado vieiras también, donde se ve claramente que eran peregrinos. Bueno, se desviaba. Tú dices que no estaba en el Camino de Santiago, pero está a 3 kilómetros del Puente de la Reina. O sea, es una ligerísima desviación. Es una pequeña desviación, pero que era un lugar de sanación física y espiritual. Pero física porque era un antiguo hospital. Y además incluso dicen que podía ser también una especie de faro, porque parece que en la cúspide tendría una linterna de los muertos, que ya no existe, claro, y que sería también un faro de orientación para todos los peregrinos que iban por allí, sobre todo por la noche, orientarse. Y de ahí creo que estaría el misterio de Olcoz, es decir, como en una localidad que está a unos 10 kilómetros de Unate tiene una puerta prácticamente simétrica igual que la de Unate, porque yo creo que formaba parte del mismo complejo. Esa puerta que está en Olcoz no es original. Se coloca en el siglo XVII cuando hacen una reforma. ¿De dónde cogen esa puerta? Efectivamente, de ese lugar, ¿no? Que a lo mejor era un monasterio, que era algo más grande, pero que parece casi seguro que era sanjuanista por una parte y que era un antiguo hospital donde la gente se curaba, incluso se enterraba allí. En algún momento, y tú has mencionado, Juan Ignacio, en algún momento tomó, o incluso antes de lo que ahí se levantara el templo, ¿hay constancia de que esa zona, ahí hubiera algún oráculo? No sabemos si hubo algún oráculo, pero sí que tenemos a un dios oracular. Con lo que es posible que anteriormente a la creación de un templo cristiano existiera un templo pagano dedicado a un dios oracular, porque ahí tenemos a Amón, es evidente, tenemos esa cabeza de carnero y tenemos a Pan. Es más, tenemos a Draco, es más, tenemos a Sirio y a Proción, o sea, una especie de representación del cielo sobre todos los canecillos y formas iconográficas de Unate que nos hace pensar en esa conexión cosmológica que es también, de alguna manera, una conexión de sanación espiritual, porque lo sabemos por otras culturas y por otros caminos. O sea que Unate hay algunos secretos que tiene que todavía pueden darnos una sorpresa. No solamente esa supuesta influencia templaria, que ya digo, que a este hombre eso le trae sin cuidado totalmente. Lo que le importa es saber qué es lo que pasaba allí. Y lo que pasaba allí es que allí la gente acudía de alguna manera buscando la redención física y la redención espiritual, de alguno y otro modo. O sea que era, digamos, un punto de descanso en el camino bastante claro, pero además con un origen posiblemente oracular. Sí, no, totalmente de acuerdo. Posiblemente no funcionara como oráculo, porque había otros lugares. Además, el oráculo, una de las características básicas que debía tener es que tenía que ser una cueva, un pozo, es decir, un lugar donde tú entras en ese útero de la tierra, donde se producen pues una serie de transformaciones, incluso de vía iniciática. Por lo tanto, Unate no reúne esas características porque está en la parte navarra más llana. Sí, pero es que no sabemos cómo era Unate. No porque sabemos, en Lugo sí tenemos el pozo. Lugo, pero en Eunate no sabemos si existió algo parecido. Cádiz se sabe dónde está ahora la Casa del Obispo, en fin, que es el Museo Arqueológico. También se sabe que era una parte oracular porque se dedicó también a Asclepio. Por lo tanto, todo lo que se dedica a Asclepio, es decir, cuando se romaniza, porque incluso es anterior a la época romana, eran lugares de sanación. Pero cuando hablamos de sanación es porque se practicaba la incubatio, y esa incubatio tenías que estar en un lugar oscuro, húmedo, en fin, en el seno de la madre tierra, ¿no? Y ahí es donde se producía, por una parte, la curación, pero por otra parte, el oráculo. Yo recuerdo, por ejemplo, el hipogeo de Halsaflieni en Malta, por donde ejemplo, el oráculo era clarísimo. Efectivamente. ¿No? Entonces, posiblemente Unate no, pero sí que era un punto de referencia en función de esa iconografía que aparece en los relieves, donde sí que esos cultos paganos todavía pervivían y que de alguna forma se cristianizaron. Y teniendo en cuenta que de Unate nos queda una pequeña parte porque el complejo de edificios era inmenso. Era inmenso. Posiblemente era un gran monasterio, de lo cual solo nos queda lo que es la ermita. Una ermita ahí, perfecta, octogonal. Por cierto, el octógono también. Bueno, es un octógono muy regular. Muy cerca de Torres del Río y muy cerca también. Fíjate que tanto Torres del Río como Unate son ermitas funerarias, por decirlo así. Sí, linternas de los muertos. El octógono tiene mucho que ver con los muertos, además, con la simbología de la resurrección dentro del cristianismo. Entonces, eso no lo podemos desligar, y que es un poco lo que os acaba de comentar al principio. Es decir, servía de hospital, pero servía de enterramiento. ¿Por qué? Porque se han encontrado directamente personas que no eran de Navarra y que murieron precisamente allí. Pues vaya, me dejáis el tema justo precisamente hablando de muertos, ahora que vamos a entrar en el filandón y hablar de esos vaticinios de futuro. Madre mía, cómo me lo estáis poniendo. La
escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Más allá de todos esos nombres de algunos grandes profetas o conocidos, famosos, como por ejemplo Nostradamus, hay sinfín de personajes que nuestro invitado conoce y que ha estado investigando y estudiando sus escritos, y que curiosamente, bueno, pues como antes mencionaba, ¿no?, son prácticamente anónimos o cuanto menos no han pasado cierta frontera la frontera de sus países, ¿no? Estamos hablando de esos profetas populares, muchos de los cuales, bueno, pues llegaron a profetizar cosas que se han cumplido, otras que están por cumplir, que es ahí el gran problema y el tema central del programa. Y que, bueno, pues cuanto menos dan casi tanto miedo algunos de esos como las propias profecías de Nostradamus. Sí, bueno, si queréis hago un poco de introducción, ¿no?, para que luego Sánchez de Toca, nuestro invitado de lujo, pues lo desarrolle, porque él sabe perfectamente, porque lo ha investigado, que la gran mayoría de estas profecías populares son anónimas, es decir, muchas se han transmitido de forma oral, alguien las puso por escrito y pasa como los cuentos populares, es decir, no hay un autor, claro, y otras veces se atribuyen a algún personaje, normalmente a un santo, pero sin tener la seguridad de que realmente las dijo esa persona. Lo para que si tú las atribuyes a un santo, igual que pasa con los grimorios, con Salomón, pues parece que le da más credibilidad. Claro. ¿No? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos fiabilidad de ciertas profecías con nombres y apellidos, pues más ya muy tarde, ¿no?, a partir del siglo XVI, XVII, donde sabemos perfectamente y las podemos rastrear. La gran mayoría es verdad que siempre son muy difusas, ¿no? Incluso había algunas que luego se han demostrado que se inventaron más cosas de las que decía, ¿no? El caso de María Simpson, por ejemplo, ¿no?, que era una gran profetisa que dijo muchas cosas rarísimas, pero luego se ha demostrado que a esas profecías que ella dijo se han añadido otras cuentas, igual que han hecho con Nostradamus, atribuyéndolas erróneamente. Por lo tanto, y cuidado con lo de esta vidente búlgara o macedonia, porque posiblemente tengo la sensación de que se estén añadiendo cosas que ella ni siquiera llegó a decir, ¿no?, porque se están dando fechas muy concretas que me parecen sospechosas. Bueno, incluso creo recordar que ella, de hecho, no dejó nada escrito, porque ella a los 12 años tiene un accidente y se queda ciega de por vida. Sí, bueno, de hecho ella creo que vivía hasta los 80 y tantos años. 85, sí. 85, para que tenía sus amanuenses, pero bueno, un poco también le pasaba a Ana Catalina Emmerich, que al final es Clemens Brentan, uno de los grandes escritores alemanes, el que pone por escrito un poco pues todas las visiones, los sueños proféticos que esta mujer tenía, y además que nuestro invitado es un gran experto en ella, ¿no? Pero bueno, básicamente, un poco como esta introducción, sí es cierto que cuanto más atrás te vas en el tiempo, más difusas son, más cortas son, es decir, son a veces frases, y luego tú tienes que interpretar, y a medida que va pasando el tiempo, sobre todo ya cuando llegamos al final de la Edad Media, son más amplias, con más detalles, y ya sí tenemos una adscripción, tenemos nombres y apellidos, con lo cual podemos seguir el rastro, y a veces coincide un poco también con la época turbulenta que ellos pasaron, porque claro, aquí hablamos de que estamos en una época convulsa, pero me río yo, en la Edad Media, con las pestes, con las guerras intestinas que había entre unos y otros, eran también momentos muy duros, y por lo tanto un caldo de cultivo muy proclive para que hubiera profecías apocalípticas, eso no lo olvidemos. Y muchas veces estaban referidas ahí, a ese tiempo, ¿no? Yo creo que el gran error es intentar interpretar una profecía medieval a nuestros tiempos, porque cuando se habla de guerras, de crisis, de terremotos, de seísmos, bueno, en este caso de tsunamis, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que tiene la importancia que tiene en función de la zona en la que tú te encuentres. Yo lo quería preguntar un poco a José María, ¿no? Como gran experto que eres, hablando de estos profetas populares que de alguna forma han llegado a nosotros, y sobre todo por la tradición que tú conoces más, porque tradujiste esas profecías del alemán al castellano, ¿qué profeta de esos que tú analizaste fue realmente el que te impactó? Yo sé cuáles son algunos de tus favoritos, pero quiero que nos lo digas a todos los oyentes. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Me parece bien, porque es muy personal lo mío, claro. Entonces,
es verdad que hay profecías muy antiguas que, como han sido de transmisión oral, se han ido puliendo, por un lado, de todos los condicionales. Si haces esto, te pasará lo otro. Sí. El sí desaparece. Pero también se le van pegando, como lapas, ideas nuevas que han tenido en el momento de la transmisión, ¿no? Sin embargo, es verdad también que hay profecías muy antiguas con nombre y apellidos, ¿no? Santa Odilia, por ejemplo, es una profecía que, leída con ojos actuales, pues me ha llamado mucho la atención. Santa Odilia fue un arma arrojadiza de propaganda entre franceses y alemanes, donde con pequeñas podas por cada bando se las arrojaban y se daban por seguro la victoria. Pero son 4 o 5 folios interesantísimos, ¿verdad? Y es, yo creo que del siglo IV, una cosa así. San Metodio, del que hablaba antes, también es relativamente extensa. Es una profecía en la que empieza con la historia de la humanidad y nombra cosas estupendas. Por ejemplo, habla de un cuarto hijo de Noé, pero luego el nieto, el hijo de este hijo de Noé, que era Jonicus, el nieto se llama Manitú y lleva a su pueblo hacia el este. O sea, está uno viendo al antepasado de los indios que luego que lo divinizaron, ¿no? Bueno, pues San Metodio es del 312, murió. No, evidentemente, cuando yo digo que hay excepciones, evidentemente, no quiere decir que todas sean así. Ahora, de profetas populares, pues yo creo que el profeta del bosque, ¿verdad? El Stormberger es el más... Imagino que Stormberger y el que más golpea, ¿verdad? Porque es un nombre... lo que se conserva está tomado en la parte trasera de calendarios de taberna o en el libro de un libro de parroquial, ¿verdad? Sí. Y el Stormberger ha dicho, ¿no? Y luego los demás repiten un poco. Y muy interesante también el caso de Ismayar, sí, que es muy reciente, pero claro, es de una fuerza vital, ¿eh? Eso, cuando el juez que le está juzgando por estafa le dice, ¿por qué? Todo lo que está usted diciendo es mentira. Deme usted una prueba. Y dice, pues sí, su señora está tomando té con un desconocido en su casa. Entonces mandan a Lugier y efectivamente había vuelto un prisionero de Rusia y estaba tomando café en casa de su amigo. Y el juez no lo sabía aún. Claro, salió sobreseído con todos los pronunciamientos favorables. Sí. Bueno, Ismayar es una prueba también de cómo se equivocan. Ismayar estaba convencido de que la guerra estallaría el 50. Y lo mismo que Ismayar el 50, en Europa ha habido cantidad de, no solamente de estrategas y gente de Estado Mayor, sino de videntes y visionarios y profetas que han visto la guerra el 50, el 54, el 70, el 81, el 84, hasta casi hasta el último momento. Y era verdad, porque aquellos ancianitos del Políbulo se reunían y claro, decían, es que están las cosas fatal, es que el dinero y la comida y los tornos y los ingenieros están en Occidente, hay que ir a por ellos. Pero luego se lo repensaban y decían, pero en casa se está muy tranquilo, ¿verdad? Y gracias a Dios no hubo guerra, ¿verdad? Ese no hubo guerra se debe a muchos, a Reagan, a Juan Pablo II, ¿verdad? Y también a los ancianos del Políbulo de la Unión Soviética que nunca se decidieron a dar el empujón. Sí. Y eso que, sin embargo, hay una tradición, pero una cosa que llama la atención a cualquiera que lea, por ejemplo, Los Profetas del Bosque, es que hay una continuidad en el mensaje. O sea, hay mensajes que se repiten una y otra vez, que claro, cuando tú vienes del mundo separado de las profecías, pero vienes de, bueno, me imagino gente que está acostumbrada a leer cómo se transmite la comunicación de la historia, de las leyendas en las sociedades culturales que tienen algún elemento de homogeneidad, básicamente por el idioma, por la religión, puede también llegar a pensarse que a lo mejor se trataba de una corriente común de pensamiento que se reflejaba en personas distintas cada cierto tiempo, pero que todos absorbían una especie de pensamiento común. A mí lo que me llama la atención, y quería tu opinión, porque es una cosa realmente acongojante a veces cuando lees el libro, y es que te vas dando cuenta que una y otra vez aparecen los mismos mensajes y referenciados a determinados tipos de elementos clave o de elementos llave que permiten que la gente sepa que está en esa situación y que son tremendos, pero
que declaran algunos elementos que, sin embargo, y esto lo voy a decir ahora porque a mí me ha llamado mucho la atención cuando he estado leyendo el libro para el programa de hoy, que le voy a decir así, claro, ¿sabes que tu libro es un libro de la Guerra Fría? Es un libro que claramente representa un mundo en el que el enfrentamiento profético, lo que se describe, puede ocurrir en un enfrentamiento de bloques. Dices, ostras, esto puede ocurrir cualquier día. Pero que ahora visto con algo más de distancia, ha cambiado algo. Es decir, es como si se hubiera alejado el foco del problema del eje centroeuropeo y se hubiera ido hacia otro lado. Es una cosa muy llamativa, la verdad. A mí me sorprende mucho eso. Sí. De todas maneras, dejarme que os cuente, por quitarle un poco yo el asunto, la famosa anécdota que ya os la he contado en alguna ocasión, de aquel amigo que yo tenía, que estaba absolutamente convencido de que en la Guerra Fría los misiles iban a caer en Torrejón. Es que iban a caer en Torrejón. Nucleares. Sí, no, pero él estaba convencido y él había hecho sus cálculos que el único sitio que se iba a salvar de la guerra atómica en España era un melonar en medio de Ciudad Real. Y se fue allí, se puso una tienda de campaña hasta que vino el dueño del melonar y lo sacó a guarraza de allí. Esa fue su guerra. Esa fue su guerra. De todas maneras... Eso es una anécdota real. O sea, este estaba como una chota. Estos vaticinios del profeta del bosque más conocido, de Stromberg, ¿se puede decir que, o se puede asegurar que eran todos de una misma persona, de un mismo individuo? ¿O ahí dentro de ese nombre han venido a engrosar diferentes vaticinios de diferentes personas? Es muy probable que sean de varias personas. Incluso la atribución a Stromberg es bastante aleatoria, ¿verdad? Bastante arriesgada porque no es nada seguro. Pretendemos reconstruir 3 siglos después detalles de la vida de un carbonero del bosque de Baviera, tío. Que apenas hay datos, ¿no? Claro, no hay nada. Hay la tradición oral, lo que quedó apuntado en los libros parroquiales. Hay en algunos casos que hay una tradición de tatarabuelo a tataranieto, con datos, pero claro, todo eso está muy... Cuando yo trato de contar a mis nietos cosas de mi padre, me doy cuenta de cuán inciertos son ya los contornos de lo que le estoy diciendo, ¿no? Sí, la memoria que va fallando. Entonces se pule y se queda ya lo más estricto, y a lo mejor a veces se le añaden cosas. Pero la pregunta... Sí, contesta. La pregunta sobre la corriente, que fuera una corriente común de tradición, una corriente común, yo no lo veo así, ¿verdad? Son, por su propia naturaleza, los profetas son bastante discretos. Lo pasan muy mal, como ha dicho Jesús, lo pasan muy mal. Y procuran ocultar su condición de profeta. A veces los empuja la providencia, pues, les hace la carrera al señorito para que... Sí. Pero se resisten terriblemente, ¿no? Hildegarda de Bingen, de la que hemos hablado, sí, le decía, la llama viva que la invadía, le decía, ni una palabra tuya. Eso dice la primera página del primer libro, y en la última página del último libro la llama viva se compadece de ella, de esta pobre criatura a la que no he dejado que dijera nada por sí. Bueno, pues esta se resistió a enfrentarse a los monjes. La llama viva le decía que tenía que enfrentarse con los monjes varones y sacar a sus monjas de allí y hacer un convento, un monasterio para ellas. Y como no quería, estuvo paralítica 6 meses hasta que abdicó de su... cedió. Digo, bueno, pues ya, si me vas a tener aquí paralítica, pues ya... O sea que... Sí, totalmente de acuerdo que nadie quiere ese oficio, esa especie de oficio. Entonces, por las consecuencias no creo que haya intercomunicación. Más he pensado yo a veces, sobre todo en un caso reciente anglosajón, en una forja de una falsa realidad montada por servicios de inteligencia. Pero claro, eso es muy de nuestros días, no tan antiguo, ¿verdad? Entrando en harina, José María, porque este programa trata de eso, sobre las profecías que están aún por llegar, ¿no? Haciendo una sinopsis de tus 2 libros, incluso, ¿no? Que lo desarrollas mucho más en el primero, Los profetas del bosque, se podría decir que todo este tipo de predicciones, las que están por ocurrir, ya no hablamos de las antiguas, obedecen como una especie de tragicomedia en 4 actos. Es decir, por una parte están esas señales, hay un esquema, claro. Hay unas señales que luego entraremos, pues yo voy a resumir los 4 actos de esta obra de teatro.
en fin, bastante nefasta, pero con un final feliz, ¿no? La primera sería esa especie de señales que son visibles en el cielo y que están por llegar, y me imagino pues que en breve eso ocurrirá, y ahora entraremos en detalle. Por otra parte sería la famosa nube de la muerte, los 3 días de oscuridad que mencionan tantos, ¿no? Incluso Irmayer. El tercer acto sería un nuevo mapa terrestre, es decir, los cambios geológicos que se van a producir porque la naturaleza también reacciona. Y por último, ese advenimiento de una nueva era, una edad de oro. Creo que estás de acuerdo en esos 4 pasos, esos 4 capítulos. Un poquito de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues que vamos a entrar en el primer acto. No, te lo digo porque es lo que he extractado de tu obra. O sea, que te quiero decir que aquí yo no me estoy inventando nada, sino en función de lo que tú estás diciendo dentro de ese tercer acontecimiento. O sea, dentro del tercer acontecimiento lo podríamos desglosar en 4 actos, ¿no? A mí ya me gusta siempre, pues un poco como resumir y encajar, a sabiendas de que evidentemente no se tiene que dar de una forma cronológica, sino que se pueden mezclar, salvo el último, se pueden mezclar en varios momentos. Un pequeño matiz, la existencia de como de elementos de señal clave que marcan todo el discurso. Algunos pueden tener un elemento claramente de origen sociológico o incluso basados en el pensamiento lógico de la gente de la zona. Por ejemplo, la persistencia de la idea de la invasión del Este en el centro de Europa. Pero claro, es que la invasión del Este era la persistencia del mal para ellos durante 1000 años. O sea que tampoco es de extrañar. Y la segunda es que ha hecho praga a la humanidad para que tenga que ser destruida, ser uno de los elementos esenciales del final de los tiempos. Y sin embargo no ha sido destruida todavía. Bueno, la han destruido varias veces, pero no del todo. Sí, comenta. Soy muchos. Son muchas cosas, como ves. Bueno, yo creo que la secuencia para la tercera parte, para los años que estamos viviendo, es la de Garabandal. Es que te iba a preguntar ahora, pero ahora, con los avisos, precisamente, porque en Garabandal se habla de esas 3 partes. Las niñas viven 5 años con la Virgen. Sí. La Virgen da 2 mensajes, uno de 4 líneas y otro de 8. Sí. Y claro, la gente que esperaba una buena catástrofe no ve más que eso. Y entonces queda totalmente, se desautoriza, se pierde el interés total. Por Garabandal, por la brevedad que el mensaje es que si no os convertís lo vais a pasar muy mal, es la esencia. Sí. Y también algo más que hizo Pupa en el segundo mensaje. Entonces, en esos 5 años, la Virgen les habla de una secuencia de cosas que van a pasar. Un aviso, un milagro a un año en el plazo de un año de distancia, y si el aviso y el milagro no bastan para que la gente rectifique, entonces vendría un castigo. Entonces, la parte de guerras y de acontecimientos cósmicos la veo yo de ese tercer peldaño, sí, al cual preceden 2 importantísimos. Uno, el aviso, que tal como lo ha explicado Conchita, que es la que más vio yo, porque las otras a veces veían, a veces no veían, la que más vio yo, es un fenómeno cósmico, pienso que un asteroide o un cometa que pase muy cerca de la Tierra, suficiente para desprender muchísimo calor, porque dijo Conchita, nadie morirá por él, salvo por el susto, los que mueran de susto o por el calor. O sea que a lo mejor, bueno, entonces ese es el aviso. Y el aviso, la función que tiene es un examen de conciencia personal en el que cada uno va a ver su vida, no como con la indulgencia que la estamos acostumbrando a ver, sino de golpe subespecie eternitatis, ¿verdad? Como la ve. Mira, tu vida es esto y el día que te mueras la vas a ver así. Ese semejante susto es el que debe procurar un haz de conversiones. Lleva una cola que pone susto o muerte. Entonces, Conchita avisa ya, y muchos otros místicos posteriores han hablado, de que ese susto será desmentido inmediatamente por los medios de comunicación, por los científicos, dirán que ha sido alucinación colectiva, pero la función del aviso es este primer examen de conciencia de toda la humanidad. Sí, pero José María también habla de una señal permanente, visible, que se puede fotografiar pero no tocar. Ese es el segundo, ese es el milagro. Ese es el milagro. Es el milagro. En el plazo de un año, sean desde días, ese momento, claro, a partir del momento del aviso, habrá un milagro como para remachar, cada uno remache la decisión que ha tomado respecto a cómo ha visto su vida. Eso es la explicación de Conchita. ¿Y cuál podría ser esa señal permanente? Pues de que la puedas fotografiar, pero no la puedas tocar. Hablan de una columna de luz.
pienso yo, una columna de luz. Algunos atribuyen, tal vez podía ser ese baile del sol que eso también argumentan. Eso es del tercer. Es del tercero, estamos adelantando aquí los actos. Del tercer paso. Bueno, entonces, eso sería, para remachar, en un plazo muy breve, muy poco tiempo pasan esas dos cosas. Y entonces, el tercer momento es el castigo. Si la humanidad en conjunto no ha rectificado lo que tiene que rectificar, pues llegamos acá. Y en el castigo es el desencadenamiento de males provocados por el hombre que el hombre no es capaz ya de evitar, ¿verdad? Ya es como si la providencia se inhibiera. Entonces, es la guerra mundial, el intercambio nuclear, etc. Parece ser también estos hablan de una explosión de un depósito de bombas atómicas que cambiaría el eje de la Tierra. Lo veo poco las bombas atómicas para cambiar el eje de la Tierra. Más si ha de cambiar el eje de la Tierra, será más por la atracción de un cuerpo más grande relativamente, lo que sea, no lo sé. Tampoco tengo mucho interés en saberlo, ¿no? En saberlo. Si llega, llegará. Eso, por mi edad, espero que ¿Te has dado cuenta que las apariciones de Garabandal, que sabes que empiezan en 1961, 20 años después, en Medjugorje, en 1981, realmente se da una secuencia muy parecida, tanto en Los Secretos? Es que Garabandal tenía que haber sido Medjugorje. Por eso es como si no se hubieran enterado bien del mensaje y dicen, vamos a repetirlo en un lugar donde es que lo aquí, repetimos en Croacia, es que aquí ¿no? lo cegaron. Es que aquí se acalló. Es un tema doloroso, ¿verdad? Pero la reacción fue muy mala. Ya. Yo he tenido en mis manos, he investigado en el archivo del Santo Oficio y he tenido en mis manos el expediente de la Salet, que es el primer apocalipsis mariano es el de la Salet, donde la Virgen se despacha a gusto. Y se despacha a gusto de cómo está. Y empieza diciendo: cardenales, obispos y sacerdotes, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición. Pues echó encima Sala Salet la mitad de la jerarquía de Francia. Tenía el apoyo de León XIII, sin embargo se echó la jerarquía encima. Bueno, pues el mensaje de las niñas, el de 8 líneas, empieza igual. El párroco del pueblo le aconsejó a Conchita que solamente dijera sacerdotes, pero era cardenales, obispos y sacerdotes. Yo, de todas formas, hay una cosa que me trae de cabeza, porque no entiendo por qué siempre se tiene que asociar el tema de las profecías con la religión. Es decir, y sobre todo, desde hace casi, más de 100 años, con las apariciones marianas. Hombre, yo te voy a decir lo que el artículo 37 de la Constitución del 12 afirma paladinamente. La religión de los españoles es la católica apostólica romana, que es la única verdadera. Artículo 37. Sí, pero hay mucha gente, gente que tiene esas visiones, como antes estamos hablando de profetas del bosque, pastores. Eso afecta a las profecías de nuestra cultura occidental, que es la dominante en el planeta, con carácter global. Por ejemplo, por muchos motivos que no tienen nada que ver, es decir, hay montones de profecías interesantísimas que son profecías laicas, en el sentido que tienen otros efectos y tienen otro tipo de determinantes. Por ejemplo, hace poco por un artículo que es... Pero también pueden hablar del fin del mundo. No, fíjate. O de una catástrofe natural. No necesariamente, porque tú tienes otro tipo de concreciones, otro tipo de objetivos. Por ejemplo, hay las profecías sobre el nacimiento de Estados Unidos, que son no buenas, alucinantes, y son muchísimas, son todas laicas. Todas, menos la de Washington. Porque la de Washington es con Estados Unidos ya nacido, que es la visión de Valley Forge, que es una cosa fascinante, una visión extraña. Pero todas las demás son laicas, están en otro contexto. Porque están hablando de un tipo de objetivos, no son profecías globales sobre el mundo. Entonces, los profetas del bosque, aunque sea un tipo que vive en el interior de la selva negra, está hablando de algo que afecta a la humanidad entera. Entonces, ese carácter universal siempre tiene vinculación con la religión. Es inevitable, porque la religión tiene la universalidad. Sí, siempre las religiones todas... Pero no veo por qué. ¿Por qué debe tenerla? Porque todas las religiones monoteístas son universales. O sea, tienen a ello. Es decir, es su tendencia natural. En cambio, las otras son otro tipo de profecías. Yo también conozco poco el caso ruso, pero sí conozco algunas profecías rusas. Y fíjate, son profecías en cambio que tienen un interesantísimo, muchas veces, trasfondo político. Porque viven de una parte mitológica, pero que es también religiosa. Que es que el mundo ortodoxo y Rusia son una tercera Roma. O sea, es una tercera vía del mismo camino. Pero estás hablando de lo mismo. Es decir, porque todos tienen la misma tendencia.
Jesús conoce bien lo de las profecías del Islam. Yo creo que es la única persona en España que las estudia más o menos. Bueno, habrá más, súper seguro. Supongo que habrá más, pero Habrá vamos, muchos más. hay muy poca gente que estudia las profecías islámicas. Y tienen el mismo objetivo global, porque es lo mismo, lo que pasa visto desde otra parte. Pero estás haciendo lo mismo, porque tiene también la misma tendencia a ser una religión de carácter global. Entonces, es curioso porque el objetivo es el mismo. Las profecías laicas no tienen sentido, salvo que no sean para un determinado elemento material muy concreto de una zona. Que eso es una cosa que, por ejemplo, un escritor de ciencia ficción muy conocido, Orson Scott Card, que es mormón, es mormón, que es el mormón de Utah, le preocupa enormemente, como a mucha gente. Y es que, por ejemplo, las profecías norteamericanas, que tienen ese factor de su inicio, Estados Unidos está fuera de la existencia de las profecías del fin del mundo. No está. Entonces, esa ausencia, bueno, que hay todo tipo de ideas para explicar por qué esa ausencia profética, es una de las cosas más fascinantes del mundo. O sea, puedes inventarte la idea que quieras. Desde que detona la caldera de Yellowstone y Estados Unidos se borra el mapa, hasta que por algún motivo, yo qué sé, se aíslan y pasan del mundo. Pero que es curiosísimo, porque no están, porque en su mundo de estructura profética eso no formaba parte del interés. Es decir, no están fuera. Entonces, es una cosa, esas cosas, en cambio Rusia no, está muy presente. Entonces, por eso decía que a veces es imposible separar la realidad de lo que tú quieres como profeta del mundo en el que vives. Yo me imagino que si tú vives en la llanura de Polonia, pues el pensar que te van a invadir los rusos no es una cosa que es que sea profético, es que te va a ocurrir. Entonces, realmente, es decir, tampoco es que estés adivinando el mundo. O si vives en Bulgaria y estás pensando que el Islam te va a atacar por los turcos, es que te va a atacar por los turcos porque te estaba atacando. Y lo hacía desde hacía 500 años, con lo cual era previsible que lo hiciera en el futuro. Por eso el Islam está siempre vinculado al pensamiento profético español. Siempre, porque es el elemento de nuestro nacimiento como pueblo y como entidad organizada. Son 800 años constantes haciendo lo mismo. ¿Cómo no va a estar presente? Es imposible. De todas maneras, Lucrecia de León ya hablaba del Islam, de la invasión que vamos a tener, y de los protestantes, que por todos eran los malos, era el enemigo también de España. De todas maneras, volviendo a lo que estabas diciendo antes, es que unos mormones que no contemplaran una idea del fin del mundo, profética o no, no tendrían sentido. Si viven solo para ellos, Cordero. Claro, por eso. Guardando ahí la memoria del mundo en sus cuevas de sal. Claro. Bueno, pero retomando un poquillo, en fin, la historia está así apocalíptica dentro de eso, de esa distensión, porque no vamos a intentar cargar las tintas en profetas y en acontecimientos que ya desde el primer momento hemos dicho que no van a ocurrir. Y no van a ocurrir sencillamente porque es verdad que muchas veces depende también de la conciencia humana. Pero, a ver, cuando tú coges una profecía aislada, fuera de contexto, puede decir muchas cosas o no dice nada. Pero cuando coges muchas profecías y las buscas una hilazón común, entonces es cuando dices, bueno, cuidado, a lo mejor hay que preocuparnos porque si distintas vías, fuentes y cronologías te están diciendo cosas parecidas, a lo mejor hay que tener en cuenta. Y yo, pues he tenido la molestia, ¿no?, por decirlo así, de recoger una serie de acontecimientos dentro de ese preludio del tercer acontecimiento mundial, ¿no? Entonces, lo que se comenta es que va a haber grandes señales en el cielo, por ejemplo, un gran crucifijo o la caída de una especie de granizo cósmico, va a haber una invasión desde el este de rusos, chinos, turcos, un polvo amarillo lanzado desde un avión, en fin, que crea una franja de muerte, bombas nucleares sobre el mar que provocan enormes inundaciones, por ejemplo, Gran Bretaña y Marsella pues lo van a pasar bastante canutas, no habrá paz en Europa hasta que Praga esté destruida, lo dicen varios profetas. Todos. Pero todos. La gran batalla de Abedul, junto al Rin, que no sé muy bien a qué se refiere la gran batalla de Abedul, la naturaleza reacciona para acabar con la guerra, los 3 días de oscuridad, etcétera, etcétera. La hambruna universal. José María, ¿esas son unas pautas proféticas? Sí. Yo creo que has descrito más o menos lo que puede pasar en Europa después del milagro, de la secuencia de aviso-milagro. Si las cosas van mal, se desencadena todo eso. Pienso que no necesariamente, ¿verdad? No, claro. A lo mejor la humanidad de golpe se vuelve sabia y prudente y rectifica. Nos volvemos listos de golpe. Sería lo bueno, ¿no? Ahorraríamos. Pero yo supongo que más por miedo que por otra cosa. Bueno, por lo que sea. Mira, el último punto que has tocado ahí era el de los 3 días de oscuridad. Sí, ¿no? exactamente. Eso también coinciden muchos. Eso se habla, sí. Eso, el primero que habló fue una mística inglesa, Teresa Higginson, y después el que mandó aviso a todo el mundo fue el padre Pío de Pietrelcina, un taumaturgo que le han hecho santo ya. Sí. Y en los años 50 redactó un texto explicando bien qué era lo que había y no había que hacer. No abrir ventanas, por ejemplo. Durante esos 3 días de tinieblas, sí. Eso parece que pueda deberse o bien a la interposición de un cuerpo que oculte la luz solar,
o bien a un cambio de eje acompañado de otros trastornos, ¿no? O simplemente el polvo levantado por las explosiones atómicas, una lluvia radioactiva sin precipitar que esté colgada por ahí en la alta atmósfera y hasta que baje, pues estamos a oscuras, ¿no? Si ha de ser necesario esto, yo creo que no. El futuro no está escrito. El futuro lo estamos escribiendo ahora, en cada uno de nuestros gestos. El futuro es como una integral de esos pequeños diferenciales que vamos añadiendo con nuestra conducta. Insisto en que la profecía avisa de lo que puede pasar, de lo malo que puede pasar. De todas maneras, dentro de esos 3 días de oscuridad, tal vez lo estamos viendo con una visión del siglo XIX o hasta incluso del siglo XX, porque hoy en día 3 días de oscuridad son 3 días de apagón. 3 días de apagón que... Con 3 días de apagón, digamos, de electricidad informático, por decir una manera... creas un apocalipsis. Estás creando un verdadero apocalipsis en el mundo. Eso es verdad. Hombre, pero apocalipsis es que la palabra, revelación. Yo la palabra, creo que lo que estás creando es un cisco. No, pero David ha dicho una cosa muy interesante. La palabra apagón en vez de la palabra oscuridad. Un fenómeno, por ejemplo, de pulso electromagnético masivo que acabar con las comunicaciones, tipo el evento Harrington de 1859. No, una supermancha solar. Sí, el evento Harrington de 1859. Es decir, no, Harrington, me he equivocado el nombre. No pasó nada, pura y simplemente dañó a los telégrafos. No pasó nada porque en 1859 el nivel de tecnología del mundo era poco. Pero ese mismo efecto ahora mismo nos haría polvo, totalmente. Polvo. Porque no funcionaría nada. Prácticamente. Y la palabra oscuridad puede ser un sinónimo de no funcionamiento, de apagón, como dice David. No, ojo. Cuando se habla de estas profecías, no habla exactamente solo de 3 de oscuridad, sino 3 días de oscuridad con una especie de nube, que a veces hablan de una nube roja, de un polvo amarillo, totalmente tóxico. Una mancha solar. ¿Te parece? Sí, pero que no solo refiere que tú vas a estar a oscuras y, bueno, oye, pues mira, te tienes que iluminar con lo que puedas. No. Es una oscuridad provocada por una serie de acontecimientos nefastos, y eso es lo que hace que todos los profetas, incluido Irmayer, ¿no? Por ejemplo, ya la primera del 59 ya hablaba de que no abréis ventanas, taparlas con papel negro, no respiréis, porque aquel que respire este polvo va a tener convulsiones y va a morir. Es decir, algo hay en el ambiente que durante 72 horas va a provocar una muerte generalizada. Y esto lo dicen muchísimo, sobre todo los profetas del bosque, los de Baviera, los de Alemania. En España yo no lo he visto tanto, pero sí las apariciones marianas vuelven otra vez a hacer hincapié en lo mismo. Es decir, ¿por qué de forma tan machacona insisten en este aspecto de los 3 días, y no de 5 y no de 10? Siempre hablan de 3 días de oscuridad. ¿Algo simbólico también podría ser? Te he puesto un aprieto. No lo sé. Lo siento, pero... No, pero te lo digo por eso, porque es tan machacón que... Digo, yo a veces he pensado si será a lo mejor algo simbólico. Ten en cuenta lo de cuando la crucifixión de Jesús, el velo que se rasga, digo, a lo mejor es una especie de interpretación pseudo-teológica que hacen este tipo de videntes. También se habla de los 3 avisos. También. O sea, es el número 3, no sé. Yo por me eso imagino me refería. Siempre insisten en el 3, no 1, ni 5, ni 10. Entonces, es curioso. Hay algunos que hablan de horas, y entonces hablan de 70 horas, otros... Dice que se puede contraer, porque todo esto es condicional. Entonces, hasta la oscuridad de 3 días puede ser condicional, depende. Si no ha habido las explosiones radiactivas anteriores, a lo mejor no hay ese... Hombre, un dato que me interesa además... Bueno, ya que estamos... Me has pillado. No te he pillado en absoluto. No era para pillarte, digo, que era un poco cuál era tu interpretación, porque me llama la atención, evidentemente esto aquí. No intentamos pillar a nadie, todo lo contrario, porque tú eres el gran experto en esta materia. Pero, a ver, cuando se habla de este tipo de bueno, vamos a llamarlo de avisos, ¿no? Del fin de los tiempos, que yo creo que es distinto del fin del mundo, del fin de los tiempos. Son cosas distintas, pero bueno, no vamos a entrar ahora en esos detalles. Siempre se ha confundido, sobre todo cuando se hablan de no profecías. Es lo mismo, es decir, incluso la palabra apocalipsis no es exactamente igual del ya pasó en el 2012. Exacto. Sí. Fíjate lo que se habló ahí. Pero bueno, hay más fechas, ¿eh? Ya digo que yo tengo aquí un listado, que luego si queréis os lo digo, desde el 2016 hasta el 2060, que Newton, por ejemplo, ya dijo que era el fin del mundo, haciendo una interpretación muy subjetiva del libro de Daniel, y que apareció en una carta que, por cierto, se subastó no hace demasiado tiempo y lo tiene en la Universidad Hebrea. Bueno, él hablaba del 2060. Bueno, te digo que tenemos fechas para parar un tren, ¿no? Pero un dato, porque muchos oyentes, a lo mejor de estos que estamos hablando, no los conocen demasiado, pero se han oído hablar de San Malaquías. San Malaquías
y tampoco vamos a reincidir en lo obvio, ¿no? Pero sí es verdad que cuando habla de esos últimos papas que quedan hasta que llegue el fin, además así lo define, habla de Pedro el Romano. Según esa cronología, según esos lemas de esas Malaquías, Pedro el Romano sería ahora el Papa Francisco. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ya sabes que el último párrafo está tipográficamente separado de los lemas anteriores, tiene 4 líneas en vez de 2, y entonces, in extrema persecutione, Petrus Romanus sedevit. Entonces hay quien piensa, y el padre Igartua, que fue el que más investigó esto, pensaba que podría ser un lema distinto, in extrema persecutione. Entonces, el Papa Francisco no sería Pedro Romano, sería in extrema persecutione. Pues qué interpretación. Extrema persecución, claro, significa lo que es obvio, extrema persecución o la última persecución. Sí, ¿verdad? sí, lo que dice el párrafo sería bueno, lo digo en castellano, claro, durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, quien alimentará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Y luego pone fin. Pues eso que en español ocupa bastante, sí. En latín son 4 líneas. Ya. Y están separadas, espera que vienen así, estas, el penúltimo lema, que era No, te lo digo yo, que tengo aquí. Los últimos eran, el último es Gloria Olivae, o sea, estaba de Labores Solis, que correspondería a Juan Pablo II, Gloria Olivae, que sería Benedicto XVI. Benedicto XVI. Exactamente. Bueno, y entonces viene, en vez de 2 líneas, 4. Sí. Por lo tanto, nos quedaría otro papa. Podría ser que quedara otro papa, ¿verdad? Bueno, por cierto, recuerdo que San Malaquías dejó en España una profecía de los reyes de España, curiosísima, una cosa llena de segundos significados, interesantísima, ¿verdad? Y nadie la ha investigado a fondo. Yo la descubrí en la Biblioteca Nacional y creo, para mi gusto, es tan interesante o más que la de Malaquías. ¿Y dónde acaba? Pues ha acabado ya, porque sí, habla de un Enrique, el último monarca del que habla es un Enrique muy bueno. Qué curioso, coincide con el nombre que se le atribuye siempre en Francia al rey del fin de los tiempos. Sí. If she's gone away like a warm summer's day, I just don't wanna know. The women, they will run, and the dark days will come, like mama did tell me so. But it's not the right day to change my ways. It's been a hard life, can't be hard on myself. Just need a good night, forget about you with someone else. It's such a hard time, but I don't need no one's help. It's such a hard night in hell. Yeah, the day will dawn, and the time's gonna come. We all need a little hope, and the memories will dry and leave a thorn in your side. And then you know it's time to go. Cuando son las 11:28 de la noche, continuamos aquí en el Filandón, en la Escóbula de la Brújula, con nuestro invitado José María Sánchez de Toca. A mí ya me gustaría ir concretando, por ejemplo, con cosas que tienen supuestamente que venir, es decir, cosas que están, pues, según están o escritas, bueno, que andan por ahí ya incluso hasta rodando por internet, algunas de ellas, no todas, porque como bien estamos apuntando en el libro, por ejemplo, Los Profetas del Bosque, hay muchas cosas que tienen que acontecer, pero no aparecen por nombres, muchas de ellas son anónimas. ¿Cuáles de esas profecías podrían ser las más drásticas cada hora al siglo XXI? Drásticas, las más... Pues yo creo que la más drástica
es la que atribuyen a Juan XXIII. En los años 76 se publicó en España, publicó en Italia y después un libro llamado Las profecías de Juan XXIII, que Pier Carpi, un dibujante de tebeos italiano, atribuía a este papa que acaba de fallecer, y ponía en bastardilla las palabras del papa y en recta las suyas. No sé si son los nombres exactos, pero entonces de aquellas cosas que se decían en 1976 han pasado o se han sabido cosas que Pier Carpi no podía saber en el año 76. A saber, en la Tierra Antigua se da descubierta la tumba del primer emperador. O sea, esto es el primer emperador de China. Neva, 77 años, de la primera sangre que se heló en sus aguas hasta la última sangre, la de la libertad. 2 nombres casi iguales, 2 muertes y luego el triunfo de la vida. 76 y 17 es 84 o 94, ¿no? Sí, 94. Final de la y los 2 nombres casi iguales, uno es Rasputín y el otro pues suena mucho también. Le nos ha ocurrido, qué curioso, es verdad. Cuando se divide el Islam y los hijos de Mahoma luchen contra los hijos de Fátima, o sea, esta puede ser la guerra Irán-Irak de los años 80, o puede ser lo que está pasando ahora, donde suníes y chiíes están matando. Bueno, entonces hay cosas en este libro de las profecías de Juan XXIII que no podía saber el editor Pier Carpi. Sí. Dicho esto, para darle cierta credibilidad a este libro, por lo demás, que suena descabellado, porque supone que Juan XXIII habría entrado en una logia de iniciados. Sí, es verdad, en Turquía, ¿no? Cuando él estaba de prelado allí. Sí, y de todas formas, si no recuerdo mal, él cuestionaba o ponía una fecha que era el 2033 como fecha drástica. Ahí, me has llevado donde será un juicio benévolo 20 siglos más la edad del Salvador. Amén. Esta es la conclusión que al parecer hacía Juan XXIII. 20 siglos más la edad del Salvador. Claro, el Salvador, 33 años, pero el Salvador no nació el año 1 de nuestra era. Claro, claro. Nació el año menos 7. El 7 antes de Cristo. O sea... Que no tenía 33 años cuando lo tenía crucifican. 26. O sea, así que en el 2033 no llega. No es 2033, es 2026. ¿no? Claro. Pero lo curioso es que este 2026 coincide con la afirmación del padre Gregorio Findelen, que el año 46, en una entrevista, el padre Gregorio Findelen era un hombre notable, y a bote pronto, en una entrevista, dijo: al mundo se le han dado 80 años más de vida. ¿Qué sentido tiene la palabra mundo? No tiene por qué ser la tierra, puede ser mundo en el sentido en que decían los ascetas antiguos, ¿verdad? El mundo es lo que te rodea. A este mundo, a esta forma de vida, le quedan 80 años, dijo. Como lo dijo en el año 46, pues eso es el 2026. Sí, mira, que casi se acerca un poco a lo del paso del Apophis. Sabes que hay un asteroide por ahí que dice que va a pasar en el 2029 y que puede no generar un fin del mundo, pero bueno, sí a ciertas anomalías magnéticas y también geológicas. Estos asteroides que han pasado hace poco han pasado sin aviso. No estaban calculados, ni conocidos, ni nada. De golpe, 17 horas antes, se enteran de que un pedrusco viene a toda velocidad contra nosotros o cerca de nosotros, y hasta ahora están pasando más allá de la Luna, pero es la pesadilla. Sí. Es una especie de carrera contra el reloj, si la tecnología nos permitirá llegar a tiempo, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo muchísimo de astronomía en estos últimos años, que hay sondas y telescopios en órbita o de viaje, lo que hemos aprendido mucho sobre el universo, que no teníamos ni idea, que ahora ya empezamos a tener
otro punto de observación, ¿no? Bueno, de hecho están catalogados esos asteroides más o menos cercanos a la Tierra, que tienen menos, claro, los que tienen menos de 1 kilómetro son dañinos, pero no son mortales de necesidad. Los que tienen más de 1 kilómetro de diámetro arrasan la Tierra directamente. O sea que, y estamos hablando solo de 1 kilómetro, o sea que si caen de más diámetro, nos allí matan. estaríamos hablando de, digamos, de una gran catástrofe cósmica. Pero también hay otros que además sitúan, yo creo que todas, menos la de Newton, yo creo que todas están en esa franja entre el 2020 y 2030. A ver, David, todas las profecías no tienen por qué ser absolutas, es decir, no son conceptos absolutos. Es decir, un fenómeno de desequilibrio puede producir que salte alguno de los elementos inestables. Voy a poner un ejemplo, una tontería, no tiene nada que ver. Imagina que Tunguska se repite, pero en vez de ser en la taiga siberiana es en Moscú. Un desequilibrio sobre Rusia afecta necesariamente al resto del mundo, aunque no pase nada en el resto del mundo. Porque el problema es que desequilibra el resto de los elementos de la cadena. Entonces, eso es a lo que probablemente se refieren. Es decir, un fenómeno cósmico no tiene que ser destructivo para destruir. Es decir, para que corrija, es decir, o genere el que continúe toda la línea de elementos, porque te desequilibra uno de los puntos. O al revés, cualquier tipo de circunstancia que te afecte a un bloque afecta rápidamente al resto del mundo. Una llamarada solar, Claro. como la que hubo el año pasado, deja las guías de misiles ciegas, las dejas tontas, los satélites porque las comunicaciones, nos creemos que van por satélite, las comunicaciones van todas por tierra. Alguna irá por satélite de Motorola, pero las demás van por tierra, lo normal es que vayan por tierra. Pero lo que estaba en órbita son las guías de misiles, son las referencias que tienen los misiles cuando salen. Claro, si eso se queda ciego, porque los satélites se han frito, le puede dar una neura al dueño de los misiles que se ha quedado sin escudo, ¿no? Y luego el problema que vosotros decís muy bien de que en la posición de la inclinación de la Tierra sobre el plano eclíptica produce que se sabe perfectamente, y la acumulación de más tierra en el hemisferio norte que en el sur, que por ejemplo un evento del tipo que he citado del siglo XIX, o sea un pulso electromagnético masivo por llamadas solares, afecta mucho más el hemisferio norte que otras zonas del planeta, lo cual también generaría a su vez un desequilibrio político integral. Es decir, es que cada uno de los elementos, aunque afecte solamente una parte y no sea destructivo, te puede generar toda una cadena de acontecimientos que te ve igual al cumplimiento del resto de las profecías que van declarando los profetas, por ejemplo, el bosque insistentemente de una y otra manera. Bueno, acordaros un docudrama que hubo no hace demasiados años en la BBC, donde hablaba de 5 escenarios posibles apocalípticos. O sea, decía, si llega el fin del mundo, ¿por qué vía puede llegar el fin del mundo? Y no hablaban de estos de los videntes o de los profetas y tal, sino hablaban de condiciones más o menos factibles para que se produzca una gran hecatombe. Y de las cinco posibilidades, los 5 escenarios de ese fin del mundo o día del juicio final, uno era un mega tsunami, que lo arrase todo, un choque de un asteroide, evidentemente más de ese kilómetro de diámetro, una pandemia mundial que nos podía arrasar, la erupción del volcán Cumbre Vieja, el de la isla de La Palma. Curioso, fíjate, no hablan de Yellowstone. Sino no hablan de Yellowstone, que es curioso, que para mí que tiene más pinta Yellowstone que Cumbre Vieja. Bueno, sí, pero el Cumbre Vieja tiene unas características también de esa implosión que generaría un gran tsunami, ¿no? Y por último, un experimento con un acelerador de partículas que no sale bien y todos al carajo, ¿no? O sea que esos serían los 5 escenarios que se habló en su momento. No hablan de una tercera guerra mundial, no hablan de una invasión extraterrestre, no hablan para nada de ese tipo de cosas, que en parte sí que coincide un poco con estos profetas del bosque y con la mayoría de los vaticinios, porque normalmente hablan de 2 cosas, ¿no? Si no recuerdo mal, hablan como de 2 escenarios. Por una parte, un conflicto bélico y posiblemente nuclear, y precisamente al producirse un conflicto nuclear, da igual que sea entre Oriente, Occidente, entre Estados Unidos, Rusia, Turquía, al producirse un conflicto nuclear, la naturaleza, la Tierra reacciona. Y al reaccionar hace que es como si Gaia despertara un poco del letargo. Es la teoría del Lovelock. Claro. Y eso hace que la gran parte de la humanidad, incluso hablan de 3/4 partes de la humanidad, que desaparece, y llegaría un nuevo emperador, un nuevo papa, en fin, un líder que de alguna forma dirá, bueno, vamos a ver, somos tontos, vamos a reunificarnos, y ahí empezaría esa edad dorada. Bueno, e incluso, ya que estamos hablando de ese espacio, luego también están, evidentemente, los que opinan que dentro de esas profecías es la llegada de gente extraterrestre, por decirlo de una manera. Bueno, de hecho Paravicini, no lo hemos mencionado, uno de los grandes profetas, Solari Paravicini,
llamado cariñosamente Pelón por los argentinos, este hombre habló mucho de esas invasiones, las psicografías, esas que hizo muchísimo, además un hombre acreditado, es decir, no estamos hablando de un cantamañanas y tal. Es verdad que falló en muchas cosas y sobre todo falló cuando dio fechas, una de las fechas que dio de forma reiterada, él muere me parece que en el año 74 75, pero una fecha que da reiterada es el 2002. Él decía que en el 2002 era la era del amor, pero antes tenía que haber una serie de convulsiones. Y el 2002 lo reiteró tantas veces, él hablaba de una invasión extraterrestre clarísima, pero de forma reiterada incluso con sus dibujos, y no pasó nada, o por lo menos no hay constancia de que se haya producido no una invasión ni siquiera un contacto extraterrestre a un nivel alto, ¿no? Y sin embargo, para Bichir, ya digo, es una persona como muy considerada dentro de los medios proféticos. Pero ha habido otros, los que se llaman contactados, aquellos que dicen que tienen comunicación directa, pues con distintos seres, sobre todo con Astar Serán, ni te cuento, ¿no? Todo el mundo, el comando Astar Serán esos tenían mucho trabajo. Pluriempleados, sí, porque estaban ahí con todos, ¿no? Bueno, pues de alguna forma ese tipo de mensajes que dan casi siempre son en esta misma línea. Es decir, son apocalípticos, pero preventivos. Es decir, os va a ocurrir esto si antes no hacéis esto. Bueno, por ejemplo, cuidado con las armas nucleares. Uno de los nucleares. Mensajes de Giorgio Bon Giovanni, por ejemplo, ¿no? Claro, Giorgio Bon Giovanni, sí, bueno, hasta que tuvo estigmas y ya el hombre... Sí, hombre, pero él viene de la escuela de Siragusa, claro. Exactamente. Ya Siragusa metió la pata en varias ocasiones y Bon Giovanni fue recuperando estigmas y perdiéndolos a medida que se equivocaba en las profecías. Pero, por poner un ejemplo cinematográfico que todo el mundo lo va a entender, Ultimátum a la Tierra. O sea, lo que se hace en Ultimátum a la Tierra, una película del año 1951, que se hace una nueva versión en 2008, es eso. Mucho peor, por cierto, que la de 51. Sí, bueno, pero para que la parte romántica es 51. En el fondo lo que hace es eso. O sea, es como un profeta, en este caso que viene del espacio, para decirte, cuidado, os estáis cargando el planeta. Si vais en este camino, vamos a tener que eliminaros, que es donde viene ese famoso robot gigantesco y tal, que es como el exterminador, ¿no? El ángel exterminador. Bueno, pues... Pero no la frase de venimos en son de paz. Y que además no le creían, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas, o como la novela de Clifford Sigma. En la de Clifford Sigma es caminan como hombres, es más ingenioso, es de que hay una invasión extraterrestre, pero lo que hacen no es una invasión como hacen en Mars Attack. No, sencillamente van comprando todos los inmuebles y entonces es la primera especulación inmobiliaria gigantesca, ellos se quedan con la tierra, el pelotazo inmobiliario lo que hace es que hacen un uso y un abuso y por lo tanto se quedan con la tierra y los demás nos esclavizan. Es decir, que en plan gracioso no nos tienen por qué matar. De todas formas, es lo que yo decía, es que nunca acaba bien. No hay ni una sola profecía que acabe bien. Pero es que las profecías están para eso, para advertirnos. Porque si te dice una profecía que vamos a ser más guapos... Son las collejas, ¿no? Yo creo que son advertencias para que no pasen, ¿no? El propósito, Dios es Padre y Él no quiere tragedias ni catástrofes. Y de todas maneras, ¿por qué muchos... algo que mucha gente se plantea, ¿no? ¿Por qué igual que sucede con el tema del contactismo a nivel del fenómeno ovni, por qué muchos de estos receptores de las profecías son siempre gente sencilla? O sea, y eso no ocurre pues con importantes líderes políticos, religiosos. Hombre, porque si fueran científicos o teólogos, nos creeríamos que lo han inventado ellos. Cuando tú oyes de labios de una señora de la limpieza expresiones que no pueden proceder de su formación ni de su cultura, es más creíble que si te las dice María Vallejo Nájera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la explicación. Pero, por ejemplo, eso no es del todo cierto. Porque hay señores como Alberto Durero, hay señores como Newton y hay señores que tienen cierta relevancia, vamos. Sí, bueno, pero estamos un poco en la paradoja, yo creo que eso es verdad que... En las místicas que se han destapado a partir del año 2000, son señoras de su casa. Claro. Amas de casa. Por eso dice que la paradoja es si realmente este mensaje realmente se quiere transmitir de una forma fehaciente por estas entidades que están detrás, que puede ser la Virgen, puede ser un extraterrestre, puede ser una entidad dimensional. Dilo a las personas con autoridad y con credibilidad. Siempre es verdad que se dicen a este tipo de personas que al final las pasan canutas para transmitir su mensaje. Esa para mí es la gran paradoja. Si realmente quieres transmitir el mensaje como Dios manda, transmítelo a este nivel. Pero sin embargo, siempre buscan a personas que en su pequeño ámbito lo van comentando, se ríen de ellos normalmente y a veces las profecías no llegan a donde tienen que llegar porque quedan en el camino. En las memorias de la hermana Lucía, que era una mujer listísima y prudentísima. Sí, la de Fátima, ¿no? Sí, se trasluce una amargura, porque no le han hecho caso.
Claro, ella pensaba que no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, que Rusia se hubiera convertido si se hubiera hecho en su momento lo que pidió la Virgen. Y claro, esa amargura se trasluce sin una palabra fuera de tono y sin... Sí. Pero es impresionante. Bueno, vamos a hacer un pequeño giro a la historia de que estamos hablando de las profecías que están aún por venir, y vamos a hablar con Jorge Sánchez Lamadrid. Creo que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Es un placer para mí estar con vosotros. Bueno, por invitarme al programa. Jorge es realizador de cine y televisión, técnico superior en realización, ¿no? Además es fotógrafo profesional y es autor de un documental y un libro que es Documento OVNI, una historia de evolución. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental y este libro? Bueno, pues como sabéis que compartimos estas inquietudes, todos los que estamos en el mundo del misterio, como se suele decir, pues prácticamente desde muy pequeñito tenía ya esa inquietud por intentar dar respuesta a esas grandes preguntas, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Esas preguntas que tocan de pleno el mundo del existencialismo, ¿no? Esa corriente filosófica tan interesante. Pues quizás, pues bueno, tratar de llegar al público desde esa perspectiva, ¿no? Esto ocurrió más o menos a mediados del 2012. Bueno, pues como yo lo suelo contar siempre, pues un buen día me puse a escribir, sentía que tenía que ponerme a escribir. Nunca había escrito nada antes, con anterioridad. Ha sido mi primer trabajo, aunque ahora estoy inmerso en otro nuevo libro. Y bueno, y para cuando me di cuenta, pues el libro estuvo terminado, el libro salió a la venta por autopublicación, en autoedición, porque bueno, pues al entendido de que no soy ningún Vázquez Figueroa, ni muchísimo menos, pues bueno, pues el mundo editorial está muy difícil. Entendía que tampoco era nadie para llegar a ninguna editorial, y bueno, pues el poquito dinero que tenía por aquel entonces lo destiné a este empeño. Uh-huh. Y para mi sorpresa, pues el libro la verdad es que gustó mucho. Era yo mismo el que se dedicaba a distribuirlo a las personas que querían adquirirlo. Y bueno, como yo suelo decir también siempre, pues a cabo de un tiempo, poquitos meses después, fui un osado porque me planteé presentando un concurso literario a nivel nacional con Ediciones Oblicuas de Alfonso Trinidad, mi editor. Y bueno, y de nuevo la sorpresa, pues quedé finalista en el concurso junto con mi compañera editorial Mago Martínez. Y bueno, y poquito tiempo después también pues empezamos, mi compañero de realización en cine, Arturo Rodríguez, y yo, pues a grabar una serie de entrevistas en vídeo, ¿no? Y aquí él me planteó, bueno, pues ¿por qué no hacemos un trabajo de tipo documental, ¿no? El trabajo argumentativo ya lo tienes, en parte, que es el libro, pues sería un poco cambiar la perspectiva del enfoque y hacerlo pues, audiovisual, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco teníamos muchos fondos económicos, fue y sigue siendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Logístico, personal, porque evidentemente no hay ninguna distribuidora, ninguna productora de ningún tipo. Sí, el tema de los documentales además es algo mucho más complejo. Exacto, de todas maneras, en ese documental tú plasmas todo lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? Cómo está contaminado en la actualidad, cómo está rodeado de todo ese sensacionalismo, y parte de ese sensacionalismo es todas esas, profecías que algunos contactados aseguran decir que también nos traen desde ese supuesto, mundo extraterrestre. Sí, bueno, en un principio el documental está planteado como una búsqueda, como me contaba al principio, ¿no? Es una búsqueda existencial, filosófica, si lo queréis ver así, a esas grandes preguntas, ¿no? Yo lo que planteaba en el documental eran pues 3 herramientas de búsqueda. La primera es nuestro propio legado cultural, es decir, cuando tenemos alguna duda, alguna inquietud, pues buscamos en los libros, ¿no? Yo sigo siendo un romántico, no sigo recurriendo a ese estudio bibliográfico, entonces, pues parece que nos volvemos grandes eruditos en muchas cosas, pero parece que el legado bibliográfico no termina de suplir esa carencia, ¿no? De ahí pasaríamos a la segunda búsqueda, la segunda herramienta, que sería la búsqueda interior, y se ha dicho siempre, ¿no? Esas culturas milenarias, de esa búsqueda interior que buscamos siempre fuera y que quizás tengamos las respuestas en nuestro interior, pero parece que tampoco termina de paliar esa inquietud. Y como último planteamiento, pues el documental toca la posibilidad de si tomamos como válida aquella teoría de los antiguos astronautas de Sitchin y todo este tipo de hipótesis, bueno, pues si estas entidades han superado
la autodestrucción como especie, llegando a un desarrollo tecnológico que se nos escapa a la imaginación, pues quizás, ¿por qué no? Dejémoslo ahí, pues quizás ellos tengan las respuestas a esas grandes preguntas que nosotros buscamos como especie, ¿no? Este es el enfoque que tanto en el libro más o menos a priori lancé negro sobre blanco, y luego el documental que he intentado extenderlo mucho más. En cuanto al tema de las profecías, sí que es cierto, lo sabéis también como yo, que en el mundo de los no identificados ha sido una constante, ¿no? La mayoría de ellas son siempre muy catastróficas, se habla de un fin del mundo, algo apocalíptico, ¿no? Algo muy muy de ciencia ficción, ¿no? Nos parece muy del mundo de la gran pantalla, ¿no? Pero sí es cierto que luego a mí las profecías, por llamar de algún modo, que los contactados, como tú bien decías, han trasladado al público o a la opinión pública desde siempre, ha sido esa trascendentalidad, ¿no? Ese debéis de evolucionar, esa falta evolutiva, ¿no? En nuestra propia historia. Es decir, siempre dice que hay una historia dentro de la propia historia y que depende de nosotros mismos, pues el poder realizar ese paso evolutivo, si bien con cambios sociales, ¿no? Siempre se habla de contactados que hablaban de estas entidades desde su perspectiva. Parece que siempre se ha dicho en ese tutelaje, en ese acompañamiento, pues que éramos prácticamente pues un colegio o un parvulario en el que estamos en un momento de nuestra evolución que nos impide tener ese ansiado contacto con esas otras entidades, ¿no? Jorge, creo que son... sí. No, dos cosillas muy muy concretas, ¿no? Porque mucha gente, el libro ya sabemos dónde se puede conseguir, en ediciones oblicuas, pero nos tienes que decir dónde se puede ver ese documental y de forma también muy muy rápida, cuál sería un poco tu conclusión sobre ese fenómeno OVNI, es decir, dónde se puede ver. Sé que, por ejemplo, en Mazarrón, en breve, en el congreso que va a haber en febrero, ¿no? En el cual algunos de los que estamos aquí participaremos, ahí lo podremos ver, pero tienes que decirnos también, y sobre todo para todos los oyentes, dónde pueden ver ese documental. Y rápidamente, una especie como de titular, ¿tú cómo definirías ese fenómeno OVNI del que hemos tratado aquí en esta tertulia, solo la parte contactista? Bueno, pues muy brevemente, yo creo que el fenómeno OVNI, como decía el compañero Fran Contreras, con el que estuve en la famosa Noche Maya, 21 de diciembre del 2012, junto a Miguel Blanco en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, pues es algo irritante, algo apasionante, pero yo creo que se suele decir el gran misterio de nuestra historia, ¿no? De lo que nadie a día de hoy puede poner la mano en el fuego en cuanto a darle una resolución a qué nos enfrentamos, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí que sabemos es que es una realidad que se nos escapa a nuestro entendimiento. Por suerte la ciencia hoy en día va apoyando cada vez más con el tema de los exoplanetas y la exploración espacial, todo este tipo de enfoques, pero yo creo que dentro de ese tedio, ¿no? de esa temática de los identificados, yo creo que yo siempre digo que el propio fenómeno te va machacando mucho más la capacidad de autoasombro, ¿no? Siempre se dice que el propio fenómeno se va reinventando a cada día, como decíamos, ¿no? Pasamos de objetos de chapa y perno, como decía Salvador Freixedo, a objetos físicos, luego a encuentros cercanos con los supuestos tripulantes, y a día de hoy pues es algo que nos sobrepasa con creces, ¿no? En cuanto al documental, pues mira, Jesús, yo realmente, después de tantísimo esfuerzo, de enfrentarme prácticamente solo, aunque he tenido muchísimos amigos que me han echado una mano con este proyecto, pues la idea principal era presentarlo a festivales de cine documental a nivel nacional e internacional, pero bueno, a esas fechas ya yo no llegaba, y bueno, pues en el entendido de que mi máximo reto era que, por supuesto, llegara al público, pues hice un preestreno en los cines Panorámicos de Alicante, por cierto fue un éxito, la sala estaba prácticamente llena, en Mazarrón, como tú decías, también lo vamos a poder ver, y bueno, estoy un poco entre, como se suele decir, entre Pito y Valdemoro, ¿no? Porque, bueno, no cierro ninguna puerta, sigo necesitando mucha ayuda porque evidentemente sigo solo con el proyecto, la idea era venderlo a televisión, soy realista, soy sensato, he trabajado en televisión y sé cómo están las cosas, pero bueno. Jorge, nos estamos yendo de tiempo, siento interrumpirte de todas formas, por eso además hemos contado contigo aquí en la Escóbula de la Brújula, Jorge Sánchez, La Madrid, con ese documento OVNI, y que, bueno, pues que pronto quien quiera, pues ya sabe, que se vaya a Mazarrón y es el primer sitio donde lo va a ver. Un abrazo muy fuerte, Jorge. Y mucha suerte. A todos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Radio 4G FM. El 22 de diciembre, tú decides.
Puedes comprar el especial de Navidad de la UIF y ayudar a muchas personas con discapacidad. O puedes hacerlo de siempre. 22 de diciembre, especial de Navidad de la UIF, por solo 2 euros. La decisión es tuya. La Biblioteca de Alejandría. Faltan pues 5 minutos para terminar el programa. Nos hemos ido de madre con el tiempo. Muy buenas noches. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Pedrero. Muy buenas, compañero. ¿Miguel? No, parece que no. ¿Estás Hoy por ahí? estamos con las profecías que no que no hay manera. Que no hay manera de entrar. Dice que no, que la línea no da Se nos señal. ha cortado a última hora. Bueno, pues aprovecharemos para hablar con él. Bueno, pues posiblemente el que será el primer programa de la próxima temporada, porque además el tema da para hablar de esas mucho, fechas, sí, con lo cual yo creo porque que habla mejor de le mascotas. damos más tiempo en el próximo programa, yo creo que sí. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, tantas profecías nefastas, al final acaba pasando lo que acaba pasando, que la línea telefónica nos deja ahí tirados. Pedirle las disculpas a nuestro compañero Miguel. Sí, pero bueno, le tendremos en el primer programa del año, sí. por supuesto, y además yo creo que es un tema, es cierto que el de su libro, que lo recordamos, Nos vemos en el cielo, manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, yo creo que se merece más de los 5 minutos, ¿no?, que al final el tiempo apocalíptico nos había otorgado, así que Miguel Pedrero seguro que nos disculpará, y además los problemas de la técnica, ya lo sabes. Pero bueno, es verdad que vamos a terminar con un pequeño cuentecito. Evidentemente, esperemos que no sea demasiado apocalíptico, ¿no? Yo creo que ya tenemos los corazones bastante encogidos y no sería plan. Pues así que rescatamos, si quieres, a un viejo personaje. Nasruddin, Hombre. nuestro querido amigo Nasruddin. Pues vamos a escucharlo. Bueno, ya sabéis que Nasruddin era ese personaje emblemático de la antigua Turquía que aparece en muchos cuentos sufis y sobre todo, pues eso, para darnos un tipo de enseñanza. Transmite sus mensajes de manera sencilla para ser comprendida por el común de la gente. Y uno de estos cuentecitos que se ha transmitido por la tradición oral, le preguntan a Nasruddin: oye, Mulá, dice, ¿cuándo llegará el fin del mundo? Dice, ¿cuál fin del mundo? Dice, ¿qué quieres decir? ¿Es que hay más fines del mundo? Dice, claro, hay 2. Está el fin del mundo mayor y el fin del mundo menor. Dice, explícate. Dice, el fin del mundo menor es si se muere mi esposa, el fin del mundo mayor es si me muero yo. Sitting in the morning
Bueno, Jesús, esto más que un cuento parecía un chiste, ¿eh? Un chiste además muy malo. No, es de Narudé, pero ya tiene su pequeña filosofía, como te puedes imaginar. Tiene su enjundia, sí. Hemos hablado de muchos del fin del mundo, pero cada uno que se muere y cada día se están muriendo miles y miles de personas, para ellos es el fin del mundo. Claro. Ten en cuenta lo que decía Lao Tse, que lo que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es una mariposa. Bueno, pues hoy se nos ha escapado el tiempo de las manos como si fuera agua. Y bueno, pues muchas gracias, don José María Sánchez de Toca, por haber estado con nosotros hablando de todo el tema de los libros y de esas profecías. Me ha encantado. Muy buenas noches, don Carlos. Aquí sentado en la bahía. Sí, en la bahía y ya casi durmiéndote. Muy buenas noches, maese. Profetiza que me voy a dormir. Sí, ¿no? Muy buenas noches, Jesús. Hasta la próxima semana con programa especial. Con programa especial, desde luego que sí. Y a todos vosotros, bueno, gracias también a Víctor San Román, que como de costumbre nos ha acompañado a los mandos de la parte técnica. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, agradeceros una semana más vuestra compañía durante estas 2 horas de programa. Solo me queda recordaros, pues eso, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Y acordaros, la próxima semana, un programón especial. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Here resting my bones.